cambié todo mi cuenta. Desastre. Ayer para tratar después. No, 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 o sea, Pero ¿qué bueno. dice? A ver, Ahora, cuando quieren venir a lo de Facebook, comenzando mal conteo ya, la profe que ya está. yo estoy. Comenzando mal el conteo, entonces hablando. Vamos a avisar para que yo me quede. Hoy es el segundo día del congreso, ¿verdad? Y pues, ese es lo que dijo ahorita mañana. Perfecto. Esto va a ser mi profe. Déjame. Bueno, esto es sala 1 o sala 2. Sala 2 de profe. Diez segundos y empezar nomás ya, profe. Bueno, muy buenos días a todas y todos. En la sala 2 damos inicio acá al tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada en su segundo día. Y tenemos con nosotros a la señora Edith Penner. Edith Penner, nacida en el Paraguay, es doctora en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, un prestigioso instituto. Se dedica a la enseñanza de la lingüística y sociolingüística en la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad Católica de Asunción, y a la investigación de distintos aspectos de la situación sociolingüística de Paraguay, en particular la problemática de analizar el guaraní moderno, lengua que ha incorporado elementos del castellano a todos los niveles lingüísticos. Al ser elevada a lengua de enseñanza, se plantean dificultades específicas, tanto para la formación de maestros y maestras, como sobre el modelo de lengua. Ha coordinado programas para la formación de docentes en la enseñanza del guaraní. Cuenta con varias publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y libros. En la obra Guaraní Acá, Yoparaya, Reflexiones sobre la sociolingüística paraguaya de 2014, aborda los problemas centrales del guaraní actual en las descripciones lingüísticas y sociolingüísticas.
La profesora Edith Penner es docente en la licenciatura en lengua alemana del Instituto Superior de Lenguas. Bueno, ella nos va a presentar hoy una conferencia que se titula Panorama de la enseñanza y traducción de lenguas extranjeras en el Paraguay. Actividades u oficios excluyentes o complementarios. Bueno, el título despierta mucha curiosidad, así que le cedo la palabra a la doctora Penner. Gracias, Valeria Vázquez, y muy buenos días a todas y a todos. Es cierto que con este título, Panorama de la enseñanza y traducción de lenguas extranjeras en Paraguay, no solo salgo de la lingüística, además es un título muy amplio. De hecho, voy a ir a algo muy concreto, que es ¿qué hacen los traductores del alemán en el Paraguay, específicamente en Asunción? Pero al final quiero plantear ciertas interrogantes que probablemente compartan otras licenciaturas de lenguas extranjeras, ¿verdad? O lenguas simplemente. Primero, el perfil de hecho, el tema es el perfil de los profesionales de la lengua alemana en el Paraguay, pero específicamente en Asunción. Y voy a presentar algunos datos es decir, me voy a basar, mejor dicho, en algunos datos de una encuesta que se hizo ya hace 4 años, en el 2018, que se hizo a traductores, traductoras y traductores en Asunción, en el marco de una tesis de grado. Anticipo que mi interés es tanto traductores como docentes, pero el tema específico fue traductores. ¿Cuál es el perfil de los traductores de alemán-castellano en el Paraguay, concretamente en Asunción? Algunas cosas sobre los datos sociológicos de la muestra que se tomó. Fueron encuestadas 18 mujeres y 4 hombres. Es decir, en total 22 traductoras. El número absoluto, evidente, yo por eso doy también el número absoluto, es relativamente poco. Es imposible, a mí me es imposible, y tampoco en la época fue posible, decir cuánto representa el 100%. Es un dato casi imposible de conseguir, ni pasando por varias instituciones, desde la embajada alemana a los ministerios que tienen las listas de los traductores oficiales, no se obtienen datos fidedignos sobre cuántos traductores traducen, cuántas personas traducen del y al alemán. Entonces son 22, me voy a basar sobre las 22 personas encuestadas que tienen mayormente entre 25 y 56. Algunos menos, algunos más, pero básicamente esa es la edad de la mayoría de ellos. La mayoría son paraguayas. Algunos afirmaron tener nacionalidad alemana, pero pienso que a la vez son paraguayos, pero no se puede saber si eran solo alemanes con pasaporte alemán, digamos, y con pasaporte alemán y evidentemente cédula paraguaya, por lo cual son paraguayos. Entonces hay una duda. Entonces yo supongo que la mayor parte es de nacionalidad, o era hace 4 años, nacionalidad paraguaya.
Esto, en pocas palabras, en cuanto a los datos sociológicos, lo mínimo que se da. Bueno, el perfil académico. ¿Qué estudios tienen estos 22 traductores? 2/3 afirman tener un diploma de traductor o traductora. 2/3. No doy los porcentajes exactos para que sea, digamos, más comprensible, digamos. Ahora, 2/3 con diploma de traductor y 1/3 sin diploma. La mitad dice poseer además otro título académico. Es decir, es mucho. La mitad de ellos posee otro título académico, es decir, buena parte de los traductores tienen 2 títulos académicos, de traductor y otros. Esto otro es algo que no voy a poner acá, no voy a entrar en ese tema. También hay que recalcar que más de la mitad de estos encuestados son docentes de alemán, en concreto 57%. Es bastante. Y casi todos obtuvieron su diploma en el Paraguay, por lo cual creo que la mayor parte son paraguayos. Quizás algunos alemanes, digamos, realmente de nacionalidad alemana exclusivamente y no nacidos en Paraguay. Bueno, de los 22 encuestados, es interesante que 19 son traductores públicos. Es decir, traducen documentos para instancias oficiales, para cuestiones legales, casi la mayoría. Este es el perfil académico. Paso para no ir tan rápido, paso a las prácticas. No, perdón. Paso a algo que es importante saber de estos 22, cuál es la lengua materna. Y también, evidentemente, lenguas de trabajo, que va en la siguiente diapositiva. Un 45%, casi la mitad, digamos 11, en número absoluto, afirma tener el alemán como lengua materna. Solo 14% dice tener español como lengua materna. Interesante es que un 36%, que es bastante, dicen tener tanto el alemán como el español como lenguas maternas, es decir, haber crecido con las 2 lenguas. Se supone con esto que en la casa se hablaban las 2 lenguas y que uno de los 2 padres debe haber sido hispanohablante. Eso supongo. Pero el número es bastante alto. Y finalmente, lengua materna alemán 45, bueno, se suma los 36, ¿verdad? Que son bilingües, de cuna. Bueno, lengua de trabajo, es decir, sus prácticas profesionales más bien, pero lenguas de trabajo, los 22, 100%, esto es lo que a mí me sorprende, dicen traducir del alemán al español y también del español al alemán. Pese a que 14% no son, solo 14% son de lengua materna español y muchos, bueno, 14 más 36, 40, 50, la mitad, y digamos una buena otra mitad alemán. Trabajan con las 2 lenguas, traducen hacia las 2 lenguas. No solo eso, muchos de ellos, algunos de ellos, dijeron que tienen otras lenguas de trabajo, por ejemplo, el inglés o el ruso. El ruso probablemente para algunos mayores que aprendieron el ruso. Bueno, hasta aquí, prácticas profesionales. Yo sé que no voy a llenar el tiempo de 40 minutos,
pero espero que haya un debate sobre todo lo que implica esto para las licenciaturas. Otro tema es que de los 22 traductores o encuestados, más de la mitad, como ya dijimos en la primera diapositiva, son docentes de alemán. Prácticamente el 60% son docentes de alemán. Es decir, muchísimos son tanto docentes de alemán como traductores. Es decir, hacen los dos oficios o las dos actividades, las dos profesiones. Docente de alemán, ahí entran tanto docentes de alemán, digamos, enseñanza en alemán, que también existe, como enseñanza alemán como lengua extranjera, lo que en alemán se denomina DAF, alemán para, digamos, como lengua extranjera. De los 22 encuestados, un 39% tiene otra profesión, aparte de traductor, docente de alemán, que puede ser, son abogados o psicoterapeutas, empleados en comercios o funcionarios en instituciones públicas o no sé qué. Si un alto porcentaje tiene otra profesión. Bueno. Pasa que de los 22, un 77% dicen que derivan sus trabajos a colegas. Bueno, sus trabajos derivan trabajos a colegas. Es que no hacen todos los trabajos o todos los pedidos que reciben. Entonces, ¿cómo se explica esto? Que no puedan o que no quieran hacer todos los trabajos de traducción que les llegan. La pregunta es, porque son docentes, es decir, 57% y 39% tienen otra profesión, por eso derivan, digamos, a otros. Esto es una interrogante importante, porque siendo traductores no pueden cumplir con sus encargos y derivan o rechazan también, como vamos a ver. Bueno, yendo a la conclusión, los 22 dijeron que 77 deriva a colegas, ¿verdad? Acabamos de decir. Pero un 71% dice que rechaza trabajo de traducción directamente. Un alto porcentaje. Y a la vez afirman que aceptan prácticamente todo tipo de documentos para traducir. Es decir, documentos legales, trabajos, prospectos, propagandas, lo que sea. Todo tipo de trabajo. No seleccionan. Y aquí está la pregunta, ¿por qué derivan? ¿Por qué tantos rechazan? Y porque además aceptan todo tipo de trabajo. Es decir, son prácticamente traductores ciertas horas del día o de la semana. ¿Cómo por qué a estos dicen no tener tiempo? Un 70% dice que no tienen tiempo para hacer los trabajos. Y vuelvo a recalcar que la única suposición mía es porque no pueden, porque son docentes de alemán donde tienen que cumplir horarios, tienen que preparar las clases y no pueden simplemente decir, no, esto no hago. Y en traducción sí lo pueden hacer. Pueden decidir cuánto tiempo dedican a trabajo de traducción, no así cuando son docentes, que tienen horas que cumplir y trabajos definidos y planillas, etc. Bueno, este es el perfil de los traductores en Asunción. 22 no es mucho, pero los porcentajes son significativos.
de los 22. Y tengo que decir que yo no conozco nadie que solamente traduce. Conozco bastante el sector del francés, no conozco a nadie que solamente traduzca, se dedique a la traducción. Eventualmente aquellos que tienen oficina, digamos, agencia de traducción. Bueno, a la conclusión, mi tema es ¿qué implica esto para licenciaturas de lengua en el ISL? Sabemos que las licenciaturas en lengua, los que egresan son tanto traductores como docentes de alemán como francés, inglés, guaraní es un poco otra cosa, portugués como lengua extranjera, con las metodologías que implican. Creo que en el tercer año pueden ya, por simplemente cursar el tercer año, pueden inscribirse como traductores públicos sin examen. Ahora puede ser que ahí yo me equivoque algo. De lo contrario, tienen que hacer un examen. No, tienen que hacer examen, ¿verdad? Me parece que sí, tienen que hacer examen. Y teniendo la licenciatura en lengua alemana, evidentemente pueden enseñar el alemán como lengua extranjera, pero también pueden enseñar en alemán en los colegios donde muchas materias se enseñan, se dan en alemán, que son sobre todo los colegios en las colonias menonitas sobre todo, pero no solo, en Asunción también. Por lo menos 2 colegios creo que tienen un alto porcentaje de enseñanza en alemán. Hasta hoy, no sé cuántos años tiene la licenciatura en alemán, del 85 hasta hoy, esto se ha mantenido, este enfoque de las 2 actividades, profesiones, los 2 oficios. Creo que nunca se ha tenido crítica a que sean a la vez docentes y puedan a la vez ser traductores. Con los números que se tienen, la realidad muestra que cuando son docentes, un alto porcentaje, casi 60%, siguen siendo traductores. Muchos docentes no serán traductores. Eso no sabemos aquí. ¿Cuántos docentes de alemán no traducen? No dieron estos datos, porque no fue una encuesta hecha a docentes de alemán. Eso habría que ver cuántos docentes de alemán no traducen nunca. Yo, los que conozco, también siempre traducen. Pero tiene importancia enorme para la malla curricular que la licenciatura, en este caso de alemán, o de otras lenguas, va a ofrecer o ofrece. Si algunos profesionales, especialistas, lo que sea, quizás no conozcan el Paraguay, donde el mercado finante es lo que es y no lo podemos negar, las prácticas de los que egresan son así, las mallas curriculares, a mi entender, deberían tener en cuenta esto a la hora de actualizarla o de decidir van a formar solo traductores o intérpretes, porque eso también se está discutiendo o creo que teniendo en cuenta pensando en incluir en la malla o focalizar solamente docencia en lengua alemana como lengua extranjera, que son finalmente actividades bastante distintas. Bueno, hasta ahí mi intervención. Quisiera dejar un tiempo, creo que 40 minutos nos dieron, significa que tenemos unos buenos 10 minutos. Sí hay preguntas. Y con esto les quiero agradecer, pero estoy dispuesta a escuchar o a ver, no sé si hay que escribir cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Eddie. Muy, muy interesante tu conferencia y el tema, como dijiste, es un tema que
nos afecta a todas las licenciaturas en lengua alemana. En lengua alemana, no en lengua, en el Instituto Superior de Lengua. Voy a ir viendo si hay preguntas. Sé que una de Eli Verón dice cómo está regulada la profesión de traductor de alemán en nuestro país. Ahí saludos. Sí. ¿Cómo está ¿Tenés regulado? algún- Sí, Eh, a mi entender, para documentos oficiales hay que estar inmatriculado en el, ¿cómo es? En alguna oficina del Estado, como el Ministerio Público, algo así, o el Palacio de Justicia. Hay que inscribirse y ahí uno tiene la licencia y el sello para traducir documentos públicos o incluso como intérprete, porque el Palacio de Justicia tiene un listado bastante largo de traductores o intérpretes públicos y se ha visto en varias ocasiones que tienen problemas para conseguir. No sé si no hay suficientes o si es por el pago, eso no sé. Esa es la regulación. Si no les interesa el sector público, es decir, ser traductor inmatriculado o público, pueden traducir, como en otros países también, pero limita evidentemente el trabajo que pueden hacer. Es la regulación que yo conozco. Digamos. Creo que en exactamente. Europa es igual. Yo he traducido sin licencia y conozco a muchísima gente que traduce sin licencia, pero no si deben ser traductores, si son documentos públicos. Claro, exactamente. Creo que eso es también para el resto de las lenguas, Sí, lo que estás describiendo. Y nuestros licenciados en lengua alemana automáticamente acceden a esta instancia de poder ser traductores públicos en la lengua, si es que uno no hace o si quiere tener este título antes de terminar la licenciatura en lengua alemana, tienen que rendir un examen de traducción del español al alemán y del alemán al español con un costo, ¿verdad? Generalmente en la licenciatura en lengua alemana, nosotros ofrecemos los docentes que son quienes toman este examen a los futuros traductores públicos. Sí, sí, es cierto. Además hay que, quizás para algunos que no conocen, el Instituto Superior de Lenguas es la única universidad que forma docentes en lengua extranjera, inglés, francés, portugués y alemán. Tengo sí. entendido. Y en alemán sabemos que ya en el tercer año muchos empiezan a trabajar en colegios. Es decir, hay demanda. Exactamente. Esta lista a la que vos te referiste de traductores públicos matriculados que están en, en esta instancia estatal, ¿ahí es una lista general o se Es puede general. diferenciar? Ah, ok, La es que yo he general. visto es general y evidentemente no muy actualizada, difícil entender porque hay muchos otros datos. Sí, Yo no hice, fueron estudiantes que hicieron este trabajo, pero yo he visto, es de acceso libre. Pero bueno, algunos no lo hacen ya, algunos no existen más y siguen figurando en el listado. Entonces es muy difícil saber cuántas de esas personas realmente trabajan. Y creo que además no está el número de teléfono, como ok. para ir sondeando. ¿Qué te parece a vos que hablaste al inicio de que el número absoluto de traductores es casi imposible, es un dato casi imposible de conseguir? ¿Tenés alguna idea a qué puede deberse esto? O Sabes que en general
En el Paraguay, conseguir datos es la etapa la más difícil a veces para investigación, en investigación. Y también para las tesis de grado que quieren recabar datos de, digamos, sobre algún aspecto de la realidad, ¿verdad? Paraguaya. Y en este caso se intentó, no dan, incluso, por ejemplo, las iglesias donde sí van alemán hablantes, podrían tener listados o saben, pero hasta eso fue difícil. La embajada tiene algunos nombres de los que trabajan con la embajada, pero los colegios algunos, pero es realmente un trabajo de hormiga ir viendo y nunca se sabe con certeza cuál es el 100%. Entiendo. Y pienso que será igual en otros países, salvo en otros países los que sí hay allá son organizaciones que aglomeran los traductores, que no hay en el Paraguay, no hay una asociación de traductores, a mi entender, donde sí tienen las listas y además piden ciertos requisitos para que uno sea socio, como existen en varias otras corporaciones. Ya. ¿Qué te parece a vos que haría falta para profundizar un estudio como este? ¿Qué tipo de datos o qué tipo de abordaje? Por ejemplo, tal vez entrevistas en profundidad a un grupo de ellos o a todos los que enseñan, no sé si esto fue así formulado, ¿verdad? A todos los que son docentes de alemán, preguntar si ellos también hacen traducción. ¿Qué habría que hacer para poder ampliar un poco este universo de datos y profundizar en esto para próximos Bueno, estudios? por un lado se podría ver con los egresados del ISL, donde ya no será tan difícil reunir una lista exhaustiva de los viejos egresados. Pero en todo caso debe estar disponible. Ahora los datos, conseguirlos es difícil. Facebook ayuda, pero no todos tienen Facebook. Entonces un poco el trabajo de persona a persona, de contactos personales, que también hubo mucho aquí. Que uno te deriva a otra persona, te habla de una persona, la otra persona te habla de otra persona, pero eso significa tiempo. Pero eso sería quizás el primer paso, Sondeo. sondeo para, digamos, directamente el universo del ISL. Y quizás comparar con otra lengua, inglés difícil porque tiene otro estatus acá, sobre todo cuantitativo, y también otros apoyos de la embajada, creo, y quizás francés, que son las lenguas europeas que más o menos se comparan en peso o importancia. Quizá alemán sea más importante por la población alemana hablante en Paraguay, que es relativamente grande. Exactamente. Pero el ISL podría ser, ahora ese ya es difícil. Luego ampliarlo a todo en Asunción, básicamente en Asunción ya están pues casi todos. No es fácil. Sí, ya, sí. Muy Pero creo que interesante. se ha hecho eso en algún momento, una encuesta en el ISL. Solo que no fue focalizada sobre la cuestión, sobre el tema laboral. Laboral sí, pero solo docencia y traducción. ¿Cuánto tiempo dedican a tal cosa? ¿Cuánto tiempo a tal cosa? Porque rechazan, porque todo tipo de documento. Los que más pagan, además hay que tener en cuenta, son los documentos públicos, donde los honorarios son más altos. ¿Por qué? Por el sello. Ahora, las tarifas no son reguladas, eso también yo no mencioné acá. Muchos no quisieron dar su tarifa y yo creo que son poco fiables las respuestas, porque algunos dijeron, por ejemplo, no recuerdo muy bien, una página cuánto cobrar. Y sumando todo fue algo como 20.000 a 200.000, no sé si me equivoco, pero ese fue, sí, bueno, nadie quiere decir cuánto cobra. En entrevistas
personalizadas quizás. Acá fue mayormente por internet, por mail o personal. Sí. Y en Paraguay siempre hay que dudar un poco de las encuestas vía, digamos, medios digitales. Ujú. ¿En qué Siempre es sentido? mejor. Y la gente puede decir lo que quiere. Si ya sabemos en el censo poblacional, uno puede decir lo que uno quiere Ujú. y son personalizadas, digamos, de eso todos sabemos. También uno puede decir toda la lengua que hablas, puedes mencionar. Nadie es decir, es tu percepción, es tu representación, es lo que, cómo querés que se te vea. Por alguna razón en el Paraguay, durante décadas, más o menos la misma cantidad ha dicho que habla las dos lenguas, castellano y guaraní. Es extraño que no haya variado en tantas décadas. Ujú. Pero esos son los censos. Estadísticas pueden, en la mejor, pero a veces una buena manera de mentir. Mm. Y sí, Em, otro tema que me llamó la atención de tus datos, voy a ir viendo si es que no hay personas que siguen ¿crees por que acá. adelante? Hay, Eli Berón dice, en cuanto a la remuneración, hay un precio regulado, cada traductor es libre para fijar su tarifa. Mis colegas suelen consultarme y yo no tengo referencia. Creo que esto respondiste ya, pero no sé si querés agregar algo más a esto. Si hay un precio regulado, dijiste que no hay, ¿no? No, no hay precio regulado. Sí. No, no creo que haya. Eh, O sea que de facto, digamos, cada traductor sería libre de fijar su tarifa. sí, creo que vale hasta para el Ministerio Público. Ok. Creo que vale. Creo que el Palacio de Justicia no prescribe los honorarios. Y son generalmente altos lo que cobran los traductores públicos, porque nunca saben cuándo se les paga. Se tarda. Pero regulación de tarifas, no. Incluso en otros países la regulación es, no creo que haya regulación, pero hay prácticas más coherentes probablemente. Por cantidad de instituciones que hacen, digamos, que son conocidas, las tarifas se conocen, entonces se homogenizan más. En Francia, en Alemania, bueno, hay más referencias claras. En Paraguay no hay muchas referencias claras cuando uno pregunta. Que antes te dice, ¿y cuánto puedo cobrar? Que ya es un indicio de poca profesionalización en cierto sentido. Los datos que se obtuvieron sobre los traductores, en el fondo muestran una poca profesionalización del sector. Eso quise decir también. Muy bien. No así Nos de la queda, docencia. no así de la docencia. No así de la docencia. Quedándonos 2 minutos, podemos volver a sintetizar lo que para vos sería una recomendación a nivel político-educativo con relación a la profesión de la docencia y la traducción. Tu ponencia plantea al comienzo oficios exclusivos, excluyentes o inclusivos. Bueno, se demuestra que son complementarios, mayormente. Los hacen las dos cosas. Enseñan y traducen. Y les da un plus la traducción. Sabemos que la docencia es imposible de ignorar a nivel universitario y que es la mejor manera de formar docentes en general. No hay IFD, bueno, hay IFD creo que en el Chaco para profesores, pero en general en la parte oriental no hay IFD que forma docentes de alemán. IFD que forma docentes profesores de inglés, sí. Francés, no. Portugués, no creo. Bueno, entonces, no hay licenciatura que forme solo traductores en el Paraguay. Tengo entendido. Por tanto, es
significativo. No sé, una posibilidad que nunca quizás se contempló es ver si no puede haber un cierto cuerpo común de traductores de varias lenguas, donde varios años se concentran en una lengua, pero tienen un cuerpo en común, para ver si hay posibilidad, hay mercado para formar solo traductores e intérpretes. Eso no sé, eso serían cosas por verse. Y mientras que eso no se sepa, evidentemente seguir con la modalidad actual de dar acceso a 2 profesiones o a 2 actividades. Porque eso es importante. Y pienso que todos los colegios sacan provecho de que sus docentes a la vez son traductores. De alguna otra manera, simbólicamente o de hecho en trabajos. Ahora, quizás sea algo importante que se traduzca solo a la lengua materna, que en el Paraguay es difícil pedir. Son pocos los que son, bueno, hay muchos de lengua materna alemana, pero francés quizás mucho menos. Y eso creo que sabemos todos que se nota en las traducciones. Así que para vos tiene una incidencia la lengua El materna. hecho de ser, sí, sabemos mismo, yo hace cuántos años, miles de años que no estoy en Alemania y evidentemente mi alemán para traducir, si no me releo, es imposible. Y muchos también se releen. Eso también fue una pregunta. Muchos se hacen releer, no todos. Porque evidentemente para hacer releer ahí tiene que haber confianza entre colegas. Bueno, Eddie, estamos llegando a nuestro tiempo. Sí, Ya son las 9:42. Te agradezco muchísimo esta conferencia. Aquí Eli Berón dice muy interesante la ponencia y nos deja grandes desafíos. Maitemi Opavabepe desde Limpio, Miriam Beatriz, Maitei Jorubeba, Maimabepape Pomoyoruca Piatata Babuibe, Cintia Lorena. Bueno, es cierto lo que dice Eli Berón, esta conferencia nos deja grandes desafíos en un tiempo en el que todos estamos abocados a renovar nuestras mallas curriculares y a seguir avanzando en esto de formar docentes y traductores públicos. Muy importantes los datos políticamente pertinentes y relevantes para nuestra actividad en el ISL en todas las carreras. Te agradezco mucho, Eddie, tu tiempo y esta participación que hiciste en este congreso. Muchísimas gracias. Gracias al ISL y a todos. Y bueno, que pasen un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
me avisa nomás y le presento cuando ella tenga que hacer. Por favor, Juan, por favor, así habíamos quedado. Dale, profe. Yo voy a entrar en segunda instancia. Eso Dale, mismo dale. te iba a avisar, Juan. Detrás de la profe Beri ya viene la profe Celeste. Y después Bueno. terminamos con Carmen Figueroa. Vale, profe. Entonces yo le digo a Arnaldo que está ahí como ISL, le digo que empiece la transmisión y él lo va a decir acá en el chat cuando ya estamos al aire, ¿sí, Arnaldo? Creo que sí. Y avisa acá, Dale, profe, él nos va a avisar. Genial. Ya, profe. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos siguen a través del Facebook del ISL, y tengo entendido que la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía también está transmitiendo. Bueno, bienvenidos a todo el público en general y sobre todo a nuestros invitados para este bloque. Vamos a tener en primera instancia a una profesora de una universidad japonesa, después la profesora Celeste Fleitas, que es muy conocida en nuestro medio, y después vamos a tener un panel sobre literatura con 2 personas más. Les vamos a ir liberando a algunos porque por una cuestión de disponibilidad de tiempo. Y también, como ven, hemos hecho un pequeño ajuste en el programa justamente por esa disponibilidad de tiempo. Bien, entonces, sin más pérdida de tiempo, valga la redundancia, le quiero presentar a nuestra primera expositora de esta mañana. Buenas noches, querida profe Beri Farina Besky. Ella es profesora de español como lengua extranjera para hablantes de herencia en la Universidad de Estudios Internacionales de Kyushu, Universidad de Kanda, en Chiba, Japón. Ha enseñado español como lengua extranjera desde 1994. Hay que decir tanto la fecha. Así que es doctorada de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, Madrid, para especializarse en la enseñanza de español como lengua heredada. Es egresada de la carrera de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Bienvenida, querida profesora Beri. Es un honor, un lujo tenerte hoy con nosotros en este congreso y sobre todo hablando de un tema tan interesante como el que nos venís a proponer. Muchísimas gracias. Bienvenida y te cedo la palabra. Buenos días a todos, buenas noches desde aquí de Japón. Profesora Vareiro, muchísimas gracias por extenderme esta invitación. Para mí es un honor poder participar en este congreso. Y bueno, entonces, como veo que estamos así como justitos de tiempo, voy a comenzar con mi presentación. Voy a compartir pantalla y espero que todo funcione bien. Voy a probar una vez más, a ver si se mueve. Sí, muy bien. Regresamos al principio. Hoy les quiero hablar esta noche sobre esta ponencia que se llama Abriendo Caminos hacia una sociedad inclusiva. Educación en la universidad para los hablantes de lenguas de herencia en Japón y concientización sobre su situación y necesidades. Me gustaría presentarles un poco, este tema es un tema que es bastante nuevo
bastante reciente dentro de Japón, y me gustaría presentarles los pasos que ha seguido nuestra universidad de estudios internacionales de Kanda respecto a este tema. Les voy a mostrar el índice de contenidos. Primero les voy a dar un contexto histórico para que puedan centrarse un poquito, muy brevemente, sobre este tema en Japón, ¿no? Luego voy a hablar sobre el español como lengua de herencia en KUIS, que es Kanda University of International Studies. Ahí les dejé el nombre en español. Luego voy a hablar sobre las clases mixtas en esta universidad. Voy a explicar de qué se trata el tema de la clase mixta dentro del contexto de las lenguas heredadas. En cuarto lugar, mencionaré sobre la clase de español para hablantes de herencia de KUIS. Y luego hablaré sobre la importancia del perfil de los hablantes de herencia en la universidad a la hora de elaborar materiales didácticos. Luego me gustaría presentar la clase sobre lenguas de herencia en Japón, que es diferente a la de la clase de español para hablantes de herencia, es una cosa, y esta es sobre lenguas y hablantes de herencia en Japón. Luego me gustaría presentar al grupo de investigación sobre lenguas de herencia que se ha formado en nuestra universidad. Presentarles también el grupo de Facebook que he creado y su objetivo, y conclusiones, limitaciones, expectativas, pero más que conclusiones, porque no hay conclusiones todavía, un poquito hablar sobre limitaciones y expectativas. Entonces, me gustaría comenzar con una cita de Jim Cummins, que ha sido como la... no exactamente la base inspiradora, pero como que ha confirmado un poco lo que sentimos nosotros, ¿no? De lo que debería ser la manera para poder llegar a que convivan todas estas culturas dentro de Japón y se beneficien de un sistema educativo apropiado a todos los contextos. Y sería creating a context of informed partnership. Is in the long term, it helps integrate heritage language students more organically into the school system and into the mainstream educational space. Entonces se trata de que estén las dos partes informadas, tanto los grupos minoritarios, los grupos con lenguas de herencia, como la sociedad mayoritaria, para que se logre integrar mejor, se entienda mejor a los grupos minoritarios para que puedan integrarse de una manera más sistemática dentro de la educación, del espacio educativo de la sociedad. Entonces, pasemos a conocer un poquito el contexto y la realidad de los niños inmigrantes en las escuelas japonesas, y luego les hablaré muy, muy brevemente sobre la historia del español en Japón. Primero habría que plantearse, ¿es Japón multicultural? Pues a lo largo de la historia ellos han creído que no, nosotros hemos pensado que no. Sin embargo, como ven, lo he planteado de esta manera. En el centro de esta foto vemos como una bandera con una huella digital de Japón. Al lado izquierdo vemos grupos indígenas de Japón, el grupo Ainu arriba, y abajo vemos la gente de Okinawa, de las islas Ryukyu. Y del otro lado vemos banderas, por ejemplo, de Corea, de China, de Filipinas, que son el resultado de la colonización, y luego vemos otras banderas que son de nuestros países hispanos o de Iberoamérica, pues está Brasil también, y que son el resultado de la inmigración japonesa que hubo en Iberoamérica y que después han regresado para Japón, y son huellas digitales porque todas dejan influencia dentro de todos, ¿no? Entonces dejan su marca, su huella. Entonces, ¿es Japón multicultural? Podríamos pensar que, bueno, si lo ponemos diferente al multiculturalismo de Paraguay o de Venezuela o de Estados Unidos, pues sí, pudiéramos considerarlo así, pero Japón se considera multicultural, es otro problema. Vamos a ver algunas políticas lingüísticas en Japón desde la era Meiji, que es el periodo entre 1868 y 1912, que afectan al multilingüismo. Algunas de estas políticas son
el monolingüismo nacional para construir la nación. Por supuesto, Japón tenía muchísimos dialectos y entonces, bueno, pues para construir la nación en esta época, Meiji es la época de la modernización de Japón. No, fíjense que también es la época del romanticismo europeo y esas ideas románticas. Entonces, bueno, pues para unir hay que crear, pues decidir una sola lengua, que es la que va a unir a todo el país. Entonces, monolingüismo nacional para construir una sola nación y fortalecer, que se entiendan todos igual de arriba abajo, ¿no? Luego, la supresión de las lenguas indígenas, de los Ainu y de los okinawenses por medio de la asimilación, como son los grupos indígenas que les presenté antes. Ellos fueron anexados a Japón en esta época Meiji. Hubo incursiones anteriores, pero esta fue la fecha decisiva, ¿no? Luego, la creencia de que Japón es monoétnico y es la que se transmite a través de la educación, y la creencia de que en Japón se habla una sola lengua. Entonces, imponen el monolingüismo y después se dice que solamente se habla una sola lengua en Japón. Vamos a ver un poquito, una breve introducción al contexto japonés. Entonces, retornamos a la idea de la sociedad japonesa es multicultural. Bueno, tenemos grupos indígenas Ainu, ryukyuanos, inmigrantes chinos, coreanos, filipinos, que son resultado de la colonia, los inmigrantes Nikkei. Nikkei son los descendientes de japoneses que fueron enviados, por supuesto, que Estados Unidos, Canadá, pero bueno, lo que nos concierne a nosotros en este momento es a los países hispanos, aunque también fueron, por supuesto, a Brasil, y luego ya matrimonios mixtos de japonés y extranjeros, y otros extranjeros hispanos que han venido a radicarse a Japón. Luego, otro problema a los que se enfrentan los grupos inmigrantes es que la educación en Japón es obligatoria, pero no lo es para los niños extranjeros, lo cual trae bastantes problemas. También hablamos de las teorías del Nihon, bueno, se llama Nihon Jinron, son unas teorías que los japoneses explican lo que es ser japonés y lo que los diferencia del resto del mundo, pero los diferencia porque ellos son tan diferentes y tan peculiares, ¿no? Y es un poco la manera cómo se comparan ellos con el resto del mundo. Y luego la política educativa de una lengua, una nación, que significa asimilación e invisibilización de sus grupos indígenas y comunidades inmigrantes. Les voy a dar un ejemplo de un caso que salió en el periódico y que es bastante común. Todavía tengo alumnos en la universidad que han pasado por estas circunstancias. El titular dice: estudiantes extranjeros en Japón habrían sido diagnosticados por error como discapacitados. Este es un artículo del año 2019. Los estudiantes extranjeros, para poder ubicarlos en las aulas de clase, los medían por su coeficiente intelectual. Pero ¿qué pasa? Que esa prueba se la hacían en un principio en japonés. Entonces, claro, los chicos extranjeros no entienden japonés, no la pueden contestar. Resultado, su coeficiente intelectual es bajo. Entonces, tiene que ir con los niños discapacitados. Pero sí había otros lugares donde les hacían la prueba en sus idiomas, ¿no? Porque se dieron cuenta que en japonés era así como un poco increíble hacerlo. Entonces, lo hacían en los idiomas de los estudiantes. Sin embargo, el contenido de las preguntas eran sobre Japón, historia de Japón, sociedad de Japón. Tampoco las sabían responder. Y lo mismo, coeficiente intelectual bajo, y entonces los ubicaban en las clases para niños discapacitados. Entonces, son algunas de las cosas a las que se han tenido que enfrentar, entre muchas otras, los niños inmigrantes. Vamos entonces a ir a nuestro tema del español en Japón, y vamos a ver un poco una breve historia del español en Japón. Empieza sin ningún tipo de contacto sí, con el español, pero con un español, que fue la llegada del misionero jesuita Francisco Javier. Pero en realidad los contactos importantes comienzan en la restauración Meiji, en 1868 a 1912, con el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre España y Japón. Después, con el establecimiento de las relaciones diplomáticas con Perú, el envío de trabajadores a México y el envío de 790 inmigrantes al Perú. Luego, en la era Showa, en el medio hay otra era que es la era Taisho, pero ahí como que no hubo gran movimiento, sino que saltamos a la era Showa, que es el envío de inmigración a Paraguay,
envío de inmigración japonesa a Bolivia, envío de inmigración a la República Dominicana y el envío de inmigración a Argentina. Por supuesto, hablamos de japoneses enviados a estos países, ¿no? Luego sucede la guerra mundial y hay una ocupación, ¿no?, del territorio japonés, pero luego que esto se acaba, empieza una gran recuperación económica para Japón, que es lo que llaman la época de la burbuja, ¿no? Y entonces empieza, según cita Ugarte, un desarrollo, una incursión, ¿no?, de la lengua española, pero a nivel de enseñanza universitaria en Japón. Pero no es sino hasta 1990 que el español entra en Japón para quedarse como parte de la paisajística o de la geografía lingüística de Japón. Llega a formar parte de Japón. Cuando Japón está en esta época de la burbuja, entonces, por supuesto, necesitan personas que hagan los trabajos que nadie quería hacer, que en Japón lo llaman las 3K, que sería Kiken, Kitsui, Kitanai. Kiken, que es peligroso, Kitsui, que es duro, y Kitanai, que significa sucio. Entonces tenían que traer inmigrantes para que hicieran ese trabajo. Y no les dio resultado traer inmigrantes asiáticos y de otros países en general, pues había problemas de adaptación, problemas del idioma, problemas de la religión, y entonces pusieron sus ojos en los Nikkei, que estaban en Hispanoamérica, también en Brasil, ¿no?, en Iberoamérica. Latinoamérica en general, pues. Entonces, deciden modificar la ley de inmigración, la flexibilizan, pensando que estos Nikkei japoneses, pues, sabrían hablar japonés, entenderían mejor la cultura y se adaptarían mejor a Japón, dándoles mejores resultados a ellos. La cosa es que no resultó exactamente así, ¿no? Estos inmigrantes, los de Kasegi son las personas que inmigran con la finalidad de trabajar, ahorrar dinero, enviar como remesas y luego, cuando ya han ahorrado bastante, regresar a sus países. Pero por supuesto, muchos no regresaron, ¿no? Tanto los que fueron para los países latinoamericanos, que muchos se quedaron allá, como los que regresaron con esta flexibilización de la ley, que muchos se quedaron acá. La población extranjera residente en Japón hasta el año 2019 es de 2.933.137, que representa como un 2% más o menos de la población de Japón, por lo cual suele considerársele un poco invisible. Pero no, están ahí y están con sus familias, con sus hijos y que necesitan estudiar. De todos estos, 72.620 son procedentes de países hispanohablantes. Entonces, esto es más o menos la situación. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que estos chicos, bien sea que los descendientes de los Nikkei, de los que regresaron, bien sea que regresaron a estudiar y tenían que entrar en escuelas aquí, o nacieron acá y tuvieron que ingresar a las escuelas, han tenido problemas a la hora de escolarizarse, ¿no? Y a la hora de aprender el japonés y también de mantener su español, ¿no? Muchos hablaban solo español en casa y cuando llegan a la escuela, entonces les costaba el japonés. Otros de pronto no han tenido ningún problema, sino que ya aprendían japonés perfecto sin ningún inconveniente, ¿no? Pero entonces tienen dificultades. Luego la educación obligatoria hasta el bachillerato, hasta la secundaria básica es obligatoria, pero luego para entrar a la segunda parte, a la secundaria superior, tienen que hacer un examen muy difícil y ya a muchos les costaba llegar hasta allí por muchos motivos. Unos se van a trabajar, a otros académicamente no les alcanzaban el puntaje o el idioma no les alcanzaba y no podían entrar. Y luego, claro, había como un embudo y quedaban muy poquitos para la escuela superior, secundaria, y de ahí a que entraran a la universidad, el filtro era mayor. Entonces, los poquitos que logran entrar, incluso hay algunos que luego por problemas económicos se tienen que ir. Y muchos de ellos, bueno, han olvidado su lengua de herencia o tienen todavía incluso algunos problemas con el idioma japonés. Entonces, vamos a mencionar un poquito, según Silvina Montrul, cuáles son las características de los hablantes de herencia. Son individuos que han crecido en un lugar bilingüe y tienen dominio lingüístico de las dos lenguas. La primera lengua, o una de las primeras, hablada en casa, es una lengua sociolingüísticamente minoritaria, que esa sería la lengua de herencia. El individuo bilingüe suele dominar la lengua mayoritaria social, aunque existen hablantes de herencia que son balanceados.
La lengua de herencia es frecuentemente la lengua más débil. El grado de dominio en la lengua de herencia va desde habilidades mínimas receptivas hasta completamente fluido y casi nativo. El dominio en la lengua mayoritaria social es prácticamente nativo o casi nativo. Todo depende del nivel de educación. Entonces, ¿quiénes son los hablantes de herencia? Bueno, ellos están más o menos, su lengua de herencia está más o menos en el medio entre lo que es la lengua 1 o la dominante o materna y la lengua 2, que sería como una lengua extranjera, ¿no? Porque ellos hasta cierto punto han adquirido el español como una lengua, como la lengua materna, como la adquirimos los que hemos nacido en el mismo país y nos hemos criado allí. Pero llega un momento que solo hablan cosas del hogar, ¿verdad? Y entonces no saben gramática y no saben de temas más académicos. Entonces ahí los tienen que aprender pues más como una segunda lengua. Entonces, como se refleja en este diagrama de aquí, tienen como un poco de todos los aspectos, ¿no? Entonces, sería la lengua 1, son los que adquieren la lengua de sus padres, de la escuela y del entorno, la adquieren, no la aprenden. La lengua de herencia, los hablantes de herencia adquieren la lengua de sus padres en un ambiente donde se habla otra lengua dominante. Sufren atrición, es decir, que se queda como estancada la lengua, no progresa. Atrición lingüística, ¿no? Y deben reaprender o estudiar la lengua en ámbitos lingüísticos diferentes al del hogar. Y bueno, la L2, que aprenden la lengua desde cero. Entonces ellos están ahí como, tienen un poquito de todas las características. Entonces, de ahí pasamos a la universidad. Los que llegaron a la universidad, entonces nos encontramos, nuestra universidad es una universidad de, básicamente se enseñan lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, nos encontramos con que tanto las clases de segunda lengua, de español, en la clase de español como segunda lengua o lengua extranjera, y nos encontramos estudiantes que tienen español como lengua de herencia. Y luego tenemos las clases de especialidad en español y tenemos las clases optativas de español. Y en ambas había hablantes de herencia, tratando de reaprender o tratando de aprender, porque en casa escuchaban un poquito, pero en realidad solo hablan japonés, pero entienden más de lo que hablan, ¿no? Y entonces era muy, muy incómodo verlos cómo sufrían tratando de aprender el idioma con chicos japoneses que no tienen la herencia del español y están aprendiendo el español desde cero. Entonces es muy complicado manejar ese tipo de clase. Entonces, ¿qué son las clases mixtas? Pues dependiendo del tipo de alumnos que las compongan, o sea, que componen estas clases, tenemos alumnos que, clases mixtas donde tenemos alumnos que hablan el español como lengua de herencia y alumnos que no tienen la herencia del español y lo están aprendiendo desde cero. Y luego también tenemos clases mixtas en el contexto de una clase de español para hablante de herencia, solo para chicos que hablan español de herencia, donde lo hablan con diferentes dominios de la fluidez oral o escrita o algo. Entonces, en ese sentido también son mixtas. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias entre el aprendiz de español como lengua extranjera y como lengua de herencia, que eso es lo que le da el dolor de cabeza a los profesores cuando tienes alumnos de estas características dentro de la misma clase. Pero claro, se puede. Lo que pasa es que hay que estar entrenado para poder dar esta clase y saber bien a qué te estás enfrentando. Entonces, vamos a irlos comparando. El aprendiz de lengua de herencia, su lengua de acogida es la más fuerte. En este caso, para nosotros, la lengua de acogida es el japonés, y por lo general es la más fuerte. Y su lengua 1 es la más débil, o sea, la que adquirió en su casa, ¿no? Luego está el aprendiz de lengua extranjera, que la lengua objeto, que sería el español, en este caso es la más débil, y su lengua 1 es la lengua más fuerte. Luego, en el caso de aprendiz de herencia, los profesores se enfocan más en el contenido de la clase. Es decir, que el profesor decide el punto de entrada a la actividad, pero cuando tienes alumnos que aprenden el español como lengua extranjera, tienes que enfocarte en la forma, es decir, que el profesor tiene que hacer un andamiaje para poder crear una base antes de realizar una actividad. Por ejemplo, si yo les quiero enseñar el verbo, tengo que enseñarles primero los pronombres personales, si no, no les puedo enseñar el verbo, ¿no? Luego las terminaciones, ¿no? Entonces tengo que ir creando un andamiaje para poder enseñar. Eso ya está superado por los hablantes de herencia, ¿no? Porque ellos ya lo hablan.
a ver, hay que diferentes tipos, pero esto es generalizado, ¿no? Luego, en los hablantes de herencia, el punto de partida para el aprendizaje es diferente en cada alumno. Cada alumno, unos hablan más, unos menos, en cada familia se hablan de tópicos, temas diferentes, entonces el punto de partida es diferente. En cambio, el aprendiz de lengua extranjera, el punto de partida para todos es tabula rasa, es decir, todos aprenden desde cero, porque nadie sabe ni hola al principio. Bueno, hola sí, pero casi nada desde el principio. Luego, en la clase de herencia, el orden de aprendizaje depende de los conocimientos previos que tengan los alumnos. Entonces, eso es lo que tiene que averiguar el profesor, esos conocimientos previos. Y en realidad tiene que como rellenar espacios, huecos que tienen los estudiantes. En cambio, en los de español como segunda lengua, el orden de aprendizaje sigue un modelo, como por ejemplo en el marco común europeo de referencia, ¿no? Que tenemos que ser nivel A1, nivel A2, B1, B2, C1, C2, y ya se sabe que todos los alumnos del A1 dominan cierta gramática, cierto vocabulario. Pues para eso se hizo, para estandarizar, ¿no? El marco común europeo. Y luego hay una relación afectiva con la lengua y la cultura dentro del grupo de hablantes de herencia, y esto no sucede de igual manera con los de segunda lengua, que no hay una relación afectiva específica con la lengua y la cultura meta. Entonces, vamos a pasar un poquito a la clase de español para hablantes de herencia de CUIS de la universidad, al darnos cuenta que tenemos estos alumnos en estas clases mixtas, tanto en las clases de especialización de español como en las optativas, y viendo que se sufrían bastante los alumnos, los profesores se angustiaban, se decidió crear la clase de español para hablantes de herencia. Este es nuestro póster, donde nosotros los invitamos y les explicamos un poco las características que tienen que tener y cómo comunicarse con nosotros. Y estas son fotos más o menos de las actividades que se hacen con ellos, actividades culturales, charlas, a veces hasta un poquito de psicología y bueno, tienen mucha necesidad de hablar y de expresar muchísimas cosas. Entonces, bueno, ahí se enfoca de muchísimas maneras la enseñanza, ¿no? Diferentes approaches. Luego, estamos creando materiales para esta clase, porque no existen en Japón materiales específicos para hablantes de español de herencia en Japón, porque tienen que ser materiales donde se refleje su realidad dentro de Japón, ¿no? Entonces, necesitamos elaborar los perfiles de los hablantes de herencia de una manera bastante detallada para poder crear materiales significativos y que produzcan un cambio en ellos. Entonces, aquí no me detengo mucho porque es un tema under construction, pero estamos en eso, ¿no? Pero que sí es importante resaltar esto. Luego, siempre hablando que los movimientos en Japón están como aislados. Hay muchísimos movimientos para ayudar a los hablantes de herencia y los de español de herencia, pero como que todo el mundo anda como islitas, por un lado, por el otro, y nadie sabe qué está haciendo. Entonces, la idea es unificar, ¿no? Para estar unidos, ¿no? Que también es lo que dice Cummings al principio, que haya información de todo, en todas partes, que todos sepan qué está sucediendo y qué está haciendo el otro, ¿no? Entonces, esta clase sobre lenguas y hablantes de herencia de la universidad es para que los hablantes de herencia puedan participar en ella y saber sobre ellos mismos, sobre cuál es la situación de ellos en la sociedad japonesa, y para que los propios estudiantes japoneses que no tienen herencia en otros idiomas puedan ellos también conocer esta realidad y que sus propios compañeros de clase están sufriendo y pasando este tipo de problemas. Y la verdad es que los resultados de esta clase han sido increíbles porque se trata de crear una conciencia crítica en los estudiantes. Ellos son el futuro de la sociedad, los que van a generar el cambio. Si ya desde ahora en la universidad ellos conocen sobre esto y saben cómo acercarse a este problema, creo que van a dar mejores políticas educativas en el futuro. Entonces, así es como se les enseña, como les puse antes, esto es parte del programa de esa clase, se les pone esto también. Y un poquito el contenido es qué son lenguas de herencia, el contexto histórico-social, se les enseña vocabulario específico para que se puedan manejar, las lenguas de herencia en Japón, los hablantes de herencia inmigrantes y repatriados, los Nikkei, los chicos con la herencia sin la lengua, algunas teorías lingüísticas relacionadas con las lenguas de herencia, la vergüenza lingüística, las teorías de qué es ser japonés y el japonés como lengua de herencia en el extranjero. Es importante que ellos lo sepan.
Luego les quería presentar el grupo que se creó de investigación sobre lenguas de herencia de la universidad. Perdón por la alarma, pensé que le había quitado el volumen, perdón. Es un grupo que ha creado el profesor Seiichi Aoto, que es el director del Departamento de Español de la Facultad del Departamento de Iberoamérica, y él dice que la razón principal por la que ha creado este grupo radica en investigar la situación actual de los hablantes de lenguas de herencia en la prefectura de Chiba. Esta prefectura es donde se encuentra la universidad. ¿Y dónde se ubica la universidad? Bueno, aquí lo dice, ¿dónde se ubica la universidad? Y realizar en Chiba una sociedad internacional en la que se pueda convivir, en que los ciudadanos japoneses y los extranjeros. Este grupo ya se está reuniendo, estamos estudiando juntos, hablamos sobre nuestras investigaciones y también visitamos escuelas y estamos tratando de informar sobre toda esta situación y de lo que ofrece la universidad en términos de apoyo a los hablantes de herencia, a los profesores y estudiantes de la escuela superior de los colegios. Así, ellos es una manera de concientizar sobre esta realidad, tanto profesores, escuelas y personal en general, y a los mismos estudiantes de allí, ¿no? Entonces, justamente el lunes pasado hicimos un simposio donde se invitó a la profesora Miki Kondo Brown, que es una especialista, ella está en la Universidad de Manu en Hawái, y es especialista en el japonés como lengua de herencia, y se invitó para compartir a todas las personas que pudieron participar, pero luego hubo una mesa redonda muy interesante con estudiantes de la Universidad de Kanda, de nuestra universidad, que tienen lengua de herencia. Entonces había chicos que tienen español como lengua de herencia de papá y mamá peruanos, otro chico que la mamá es de Filipinas, el papá japonés, una chica que el papá es italiano, la mamá japonesa, otra chica que es china, de mamá y papá chino, nació en China, pero vino a los 6 años a Japón, y todos se presentaron, y entonces hizo como un panel de discusión sobre este tema. Entonces, este grupo ya está activo y estamos trabajando en este tema. Luego les quería mostrar el grupo de Facebook, que bueno, no es de la universidad, lo creé yo, pero bueno, yo soy de la universidad, y este grupo, esto es como verán, me fascina el dibujito de las huellas, lo pongo en todas partes. La idea es el español como lengua heredada en Japón, es un grupo para padres y profesores. La idea es que se reúnan profesores que enseñan español como lengua de herencia, y los padres, para poder ayudarse mutuamente, que los padres que tengan dudas y preguntas puedan acudir a este sitio a preguntar a otros padres o a los profesores que están enseñando, pues para poder beneficiarse, o de pronto entre los mismos padres se apoyan, o un padre llega nuevo a Japón y entonces sepa que de pronto en la prefectura donde vive hay una escuelita que funciona, qué sé yo, los sábados, y puede llevar allí a sus hijos a practicar el español. Esa es la idea, que esas islas dejen de ser islas y quedemos todos reunidos aquí. Es un grupo nuevo, lo empecé en agosto y tenemos 15 miembros todavía, pero ahí vamos, poquito a poco creciendo. Y esta es la línea del tiempo. Quería mostrarles que bueno, la creación de la clase piloto del español para hablantes de herencia fue en el 2019, ya en el 2020 se incorporó la clase como una materia, una asignatura oficial, optativa de la universidad, y además los alumnos ganan créditos por estudiarla. Luego en el 2021 se creó la otra clase, la de apoyo, que es sobre lenguas y hablantes de herencia en Japón. También es una materia optativa y es solo del Departamento de Español por ahora. Luego, en el 2022, comenzaron las actividades del grupo de investigación del profesor Aoto, y también en el 2022 se creó este grupo de Facebook en agosto, y ahorita en noviembre hemos hecho el primer simposio, y de aquí estamos viendo hacia el futuro. Dificultades, preocupaciones y expectativas. Entre las dificultades, no tenemos un porcentaje de hablantes de español de herencia que se gradúan
del bachillerato no lo sabemos, no sabemos cuántos ingresan a las universidades, es difícil detectarlos porque tienen un nombre y un apellido japonés, no hay material de enseñanza para hablantes de herencia y debido a su perfil es un reto elaborar material adecuado para ellos. Preocupaciones. Es posible pensar que en Japón puedan mantenerse las lenguas y culturas de herencia. ¿Cómo se puede hacer para crear una conciencia lingüística y social de integración en Japón donde las lenguas heredadas sean consideradas como recursos y no como problemas, como dice Ruiz? ¿Cómo enfocar el tema de la diversidad cultural dentro de la sociedad sin que se vea como una idea amenazante de los valores, cultura y moral de Japón? Expectativas. Se comienza a ver la importancia de la unión de fuerzas y movimientos que estaban aislados para lograr un cambio significativo y duradero en el enfoque de la educación inclusiva multicultural. Se espera que estos movimientos consigan mostrar el beneficio bilateral positivo que proporcionarían a la educación de los niños japoneses también. Y esperamos que se logre realizar un sistema coordinado desde la primaria hasta la universidad para que los estudiantes con lenguas de herencia no lleguen a aprenderla o revitalizarla recién cuando llegan a la universidad. Esto es todo. Muchas gracias y cualquier pregunta pueden contactarme a esta dirección. Querida profesora Beri, clarísima la exposición y muy impresionante todo lo que están haciendo, ¿verdad? Realmente, y además todo lo que han conseguido en tan poco tiempo. Felicitaciones a vos, al profesor Aoto, quien tenemos el gusto de conocer, y a todo el equipo que están trabajando intensamente con este tema, ¿verdad? Que además me parece un tema muy válido y una experiencia que es válida para cualquiera, ¿verdad? O sea, para que todos les imitemos. Y veo que tienen muchísima tarea por delante y mucho trabajo de investigación, ¿no? Porque abriste un abanico de preguntas que realmente son impresionantes. Vemos que hay gente que está queriendo hablar, levantaron la mano en el chat, así que le vamos a dar la posibilidad de preguntar. Solamente que no sé si cerró, si levantó sin querer o si quería hacer una pregunta, vi que habían levantado. Bueno. Profesora Celeste, ¿fuiste vos o me equivoqué? Perdón. Bueno, lo que sí te iba a preguntar yo, porque veo que hablabas a veces en pasado, supongo que es por la tarea que ustedes están haciendo en este momento, ¿verdad? Pero Japón en sí sigue manteniendo esa postura en donde ellos solamente son monolingües y monoculturales, o sea, siguen un poco cerrados a ese respecto. También escuché que decías que ustedes están formando justamente a ese grupo crítico que va a ayudar el día de mañana para que esto a lo mejor se revierta un poco, ¿verdad? Pero en este último tiempo, ¿no? Desde el punto de vista del Estado japonés o del gobierno, ¿hay alguna apertura, alguna postura en donde realmente se vea? Porque tengo entendido que hay muchas etnias dentro de Japón, ¿no? Como bien Sí, vos lo dijiste. Bueno, todo poco a poco y con el tiempo, ¿no? No ha quedado más remedio que reconocer y ver, y por supuesto que hay muchos sectores que están apoyando muchísimo a los inmigrantes, pero el problema es que han sido tantos años educando que Japón es monoétnico y monolingüístico, que bueno, ese cambio no puede suceder de un día para otro. Ese es un cambio que poco a poco tiene que ir sucediendo, ¿no? Yo tengo chicos jóvenes en la clase sobre lenguas y hablantes de herencia en Japón, y estos chicos afirman que Japón es multicultural, es monocultural y monolingüe al principio, ¿no? Cuando comienza la clase. Pero sí están de acuerdo que ellos no les hablaron en el colegio sobre los indígenas Ainu, solo un poquitito. Nunca se les habló sobre la inmigración y sobre los efectos de la colonia,
que hubo, y entonces, claro, cuando ven que dentro de su clase tienen otros compañeros que tienen lenguas de herencia y que están allí, y que son parte de la sociedad japonesa, entonces, claro, los chicos de herencia le preguntan, entonces yo no soy japonés, entonces yo no pertenezco a la sociedad japonesa, y ahí se quedan sin argumentos, ¿no? Entonces, pero vemos que son chicos jóvenes y todavía vienen con la mentalidad, y todavía vendrán generaciones, supongo, algunas. Ya. Pero sí hay bastantes movimientos y mucha gente trabajando. Lo que pasa es que estamos como separados, ¿no? Todos, pero sí soy optimista en este sentido. Ya. Y todo el trabajo que ustedes están haciendo desde la universidad, supongo que va a ayudar muchísimo a esta tarea, ¿verdad? A realmente cambiar esa postura, perdón. Sí, no, sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, lo que pasa es que somos de todas maneras un puntito pequeño dentro de Japón, pero en la medida que nos vayamos uniendo y vayamos demostrando que sí se puede, porque lo que ha tenido nuestra universidad es poder crear esta clase de español para hablantes de herencia, y que además sea una materia reconocida, aunque todavía falta un poquito, pero es oficial dentro de la universidad, tiene créditos, y eso hace pensar a los profesores de otras universidades, ¿y por qué nosotros no? Y cómo ellos lo consiguieron. Entonces, poco a poco, imagino que también va a haber movimientos, y la gente va buscando como los caminos verdes, no sé, decimos en Venezuela, en vez de la ruta dura y enfrentarse al sistema, se van buscando otros caminos para ir llegando e ir consiguiendo estos objetivos. Qué interesante. Bueno, muy interesante realmente el trabajo que están haciendo y además en ese lugar. Yo creo que es muy valiosa la experiencia que ustedes están teniendo y todo lo que pueden ayudar a todo el mundo después a organizarse de esta manera, ¿no? O sea, con toda la experiencia de ustedes pueden ir abriendo ese caminito, como vos decís, para que los demás países puedan imitarle, ¿no? O sea, las otras culturas se les pueda imitar. La Facultad de Filosofía hace muy poco tiempo firmó un convenio con la Universidad de Kanda, con lo cual estamos muy felices por haber logrado este objetivo, que fue acariciado desde hace ya un par de años, que venimos en contacto con el profesor Aoto, desde el 2018 aproximadamente, y donde venimos tratando de sacar este convenio, así que yo creo que vamos a seguir en contacto con ustedes y con todo el trabajo que están haciendo, porque me parece que pueden enseñarnos muchas cosas todavía. Pueden ir contándonos cómo se va formando esto, cómo van armando este equipo, cómo van cambiando esa sociedad, ¿verdad? Y esa mirada, ¿no? La mirada que en un mundo tan global como en el que estamos viviendo, ¿verdad? O sea, ya estamos prácticamente... Bueno, querida profesora Beri, no sé si hay alguna cosa que te gustaría agregar. Veo que acá hay muchos mensajes sobre tu ponencia que ha gustado mucho y muy interesante. No sé si hay algo que te gustaría agregar o ya te liberamos. Tenemos También. 12 horas de diferencia. Sí, no, muy contenta también. Me comentó el profesor Aoto de esta alianza con relación con ustedes, porque creo que nosotros vamos a aprender muchísimo, porque ustedes son un país que está a la avanzada, ¿no? A avant-garde con esto de las lenguas, con el guaraní, y cómo han logrado ese bilingüismo a nivel nacional, ¿no? Y realmente creo que mucho tenemos nosotros que aprender de ustedes. Un gran ejemplo. Sí, supongo que somos un buen ejemplo. Todavía estamos también en pañales, así que iremos aprendiendo juntos. Mutuamente. Mutuamente.
Bueno, un verdadero placer. Como digo, son 12 horas de diferencia. Todavía tenés mucho, o sea, ya se te hizo muy tarde. Te agradecemos muchísimo tu disponibilidad y a esta hora tan entrada la noche allá en tu país. Y te agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos pudiste brindar. Muchísimas gracias, profesora Beri, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Bueno, a continuación vamos a presentarle a la profesora Celeste. Perdón. La profesora Celeste, ahí ya prendió su pantallita. Bueno, estamos un poquito atrasados, profe Celeste, mil disculpas antes que nada. Es que la profesora Celeste Freitas Girlam es profesora de la casa, de la Facultad de Filosofía, en varias carreras de nuestra facultad. Ella es doctora en educación, con énfasis en didáctica de la lengua. Es magíster en ciencias del lenguaje y es profesora titular, como dije, en nuestra facultad. Tenemos el honor de tenerla en varias carreras como profesora de lengua castellana, de español, ¿verdad? Actualmente ella se está desempeñando como directora general de investigación lingüística en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Así que, querida Celeste, estás haciendo un trabajo muy necesario y muy a tu nivel, y como vos lo sabés hacer, tanto en nuestra facultad como docente y desde tu gestión en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Muchísimas gracias por toda tu dedicación, tanto en nuestra facultad como en ese ministerio, en donde yo sé que estás marcando huellas. Y bueno, y muy bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación que te hicimos y un gustazo tenerte acá con nosotros. Te cedemos la palabra. Gracias, profe Marilis, gracias a todos por formar parte de esta tercera edición del Congreso de Lingüística Aplicada. Voy a presentar el resumen de un trabajo de investigación desde la Dirección de Investigación Lingüística de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Es un trabajo de revisión documental, una síntesis del equipo de trabajo de investigación lingüística. Vamos a pasar de una realidad lingüística desde el Japón a Paraguay, con los guaranismos. Análisis de los guaranismos en el diccionario del castellano paraguayo. Voy a aclarar qué son los guaranismos. Los guaranismos son los préstamos lingüísticos del guaraní introducidos en el castellano, en el diccionario del castellano paraguayo, DCP, versión impresa 2017, confrontados en el diccionario de la lengua española, versión digital 2021. El análisis de los dos diccionarios hechos por el equipo de investigación de la Dirección de Investigación Lingüística. ¿Cómo fue estructurado este esquema de análisis? El trabajo de investigación halló 243 guaranismos en el DCP. Guaranismos con la marca etimológica, los étimos del guaraní, voz guaraní y de origen guaraní en el DCP. En primera fase. En segunda fase, términos reconocidos de origen guaraní sin ninguna de las marcas etimológicas. En la primera fase, con marcas etimológicas. En la segunda, sin ninguna de las marcas etimológicas. En la tercera, se hizo la confrontación en el diccionario de la lengua española
En la cuarta, con la marca etimológica no registrados o incorporados en el diccionario de la lengua española. En la quinta, guaranismos registrados en el diccionario de la lengua española con la marca etimológica de origen guaraní y del guaraní o sin ella, de los guaranismos registrados en el diccionario del castellano paraguayo sin la marca etimológica. Y por último, términos de origen guaraní registrados en el diccionario del castellano paraguayo sin la marca etimológica, no incorporados en el diccionario de la lengua española. Esta estructura de análisis, por supuesto que partieron de los siguientes objetivos de investigación. En primer lugar, ¿cuáles son los términos reconocidos en el diccionario del castellano paraguayo? Los guaranismos. En segundo, con marca etimológica. En segundo, los guaranismos sin la marca etimológica. En tercero, ¿cuáles de ellos, de los guaranismos del DCP, figuran en el diccionario de la lengua española? ¿Cuáles de ellos no figuran en el diccionario de la lengua española? En la cuarto objetivo, con la marca etimológica o sin ella o sin marca en el DCP, reconocer los términos registrados en el DLE con la marca etimológica guaraní o sin ella, de los incorporados en el DCP sin marca etimológica. Porque acá hay que considerar que muchos guaranismos están con marca etimológica. Voy a explicar mejor en la gráfica, con marca etimológica en el DCP y sin marca etimológica. ¿Cuáles de ellos están registrados así en el DLE y cuáles de ellos no están registrados así en el diccionario de la lengua española? Esa confrontación fuimos haciendo. Y por último, reconocer los nombres de origen guaraní del DCP sin la marca etimológica no registrados en el diccionario de la lengua española, porque muchos de ellos registran el diccionario de la lengua española y muchos de ellos no registran el diccionario de la lengua española. Bueno, esta pesquisa investigativa, verificación, análisis y conteo del corpus documental, como dijimos, del diccionario del castellano paraguayo, confrontado con el diccionario de la lengua española. Por supuesto, esto corresponde a la lingüística, una investigación lingüística documental que corresponde a la lexicografía. Nos valimos de tablas de análisis, de matriz de contenido para registrar este conteo, esta verificación que fuimos haciendo. De los 243 guaranismos que encontramos, 111 guaranismos están registrados con marca etimológica guaraní en el DCP o los étimos correspondientes, es decir, registrar con marca guaraní. ¿Y cómo están registrados esos étimos? Del guaraní, voz guaraní y origen guaraní. ¿Cuáles son esas palabras? Nada más como marca, como ejemplo. En los resultados, estos fueron explayados exhaustivamente. Acá solamente como una muestra fuimos poniendo. Acuti, auti, con doble grafía, aguapé, ñembotabú, pati, ubapuru. Entonces, estas son las palabras de los 111 guaranismos que figuran en el DCP como ejemplo con marca etimológica. ¿Cuáles fueron las palabras que figuran en el DCP de origen guaraní, pero que el diccionario no registró con marca? 132 constató la investigación. No constataron con marca, pero sí reconocidos por la investigación como palabras de origen guaraní. ¿Cuál fue el aporte o cuál es el aporte de esta investigación? El aporte de esta investigación es confrontar estas palabras de origen guaraní con fuente bibliográfica documental en la que fuimos poniendo
empezando por el diccionario de la Academia Guaraní, un respaldo de una fuente bibliográfica en la que se corrobora que estas palabras son realmente de origen guaraní, ya que en el diccionario no figura que estas palabras corresponden realmente al guaraní, porque no están registrados con la marca. Entonces, sí, constatadas por la investigación con un corpus lingüístico del guaraní, por estudiosos de la lengua guaraní, más con diccionarios, más el diccionario oficial de la lengua guaraní, la última edición 2021, y otros estudiosos, entonces fuimos respaldando esa fuente bibliográfica. Así como dice la nota acá, las marcas etimológicas de origen guaraní resultan de la revisión de un corpus lexicográfico del idioma guaraní, a través de la cual se agregaron a más del origen las definiciones, ejemplos de uso y las fuentes bibliográficas. Así, por ejemplo, en el DCP figura la palabra amambay, el hecho rizomatoso da la definición, y en el diccionario de la lengua guaraní aparece de origen guaraní y su definición, cabo, japora, villupá, etc. Machú figura ama de casa en general en el DCP, y en el diccionario de Antonio Wash y Diego Ortiz aparece de origen guaraní, machú, abuela, ama de casa, Ketáramo, Machú, Maipú, Yepé, Najatay, es decir, da un ejemplo y da la definición, un ejemplo significativo que sí corresponde al origen guaraní. Análisis tabla 3. La confrontación, es decir, la tercera fase de este trabajo investigativo, y el tercer objetivo, en consecuencia, es la confrontación de esos 111 guaranismos registrados en el DCP, la confrontación con el DLE, el Diccionario de la Lengua Española. 56 guaranismos del Diccionario del Castellano Paraguayo registra el Diccionario de la Lengua Española. ¿Cuáles son esos? En ejemplo, acá en este análisis figuran Aguará, Camambú, Catinga, Caburé, Cururú, Irupé. Irupé como guaranismo, como castellano, ¿verdad? Caburé en el DCP doble grafía, y en la confrontación, en el DLE, figuran los respectivos registros, con la marca geográfica o diatópica algunas de ellas. Vemos, por ejemplo, que Cururu no tiene marca diatópica. No todas las palabras aparecen con su marca geográfica. Otras sí, otras no, y otras no tiene Paraguay. Tienen los otros países y no figuramos nosotros. Adelante. De esos 111 guaranismos, 55 no están registrados. De los 111 guaranismos del DCP, 55 no figuran en el Diccionario de la Lengua Española. Por ejemplo, Ambaú, Curiyú, Lecayá, Meyuña, Caniná, Sanambí, Viruta, como muestra, como ejemplo. Análisis de la tabla 4. En el análisis de la tabla 5, de los 132 guaranismos que están incluidos en el DCP, aunque no figure con marca de origen o marca o con el étimo correspondiente al guaraní que esta investigación constató como lengua guaraní, de estos que figuran en el análisis de la tabla 5, de estos 40 guaranismos, de estos, ¿cómo está en el DLE? ¿Cómo están estos? ¿Cómo están estos? ¿Cómo están estos en el DLE? Están 40, 92 no registra el DLE. Sin embargo, 40 están registrados en el DLE. De estos 40, 23 figuran sin marca etimológica y 17 figuran con marca etimológica. ¿Cuáles son?
Arazá, Aregüeño, Caraguatá, Guavirá, Samuú y Taruma. Nosotros, en nuestro DCP, figuramos con doble grafía, sin embargo en DLE solamente con una grafía. Arazá figura en el DCP con una grafía, en el DLE figura con Z también, con otra grafía, y con su marca etimológica del guaraní. Arazá sí trae Argentina, Paraguay y así sucesivamente. Los gentilicios, como todo patrón lexicográfico, no figura el étimo. Y así sucesivamente va aclarando cada uno de ellos. Entonces, repito, de los 40 guaranismos, de los 132 que el DCP no registra marca, pero sí considerados guaranismos, 17 se registran con marca etimológica y 23 de ellos sin marca en el DLE. 92 de ellos no figuran. Adelante. Acá están los 92 que no figuran. Amambay, Coreco, Guarambareño, Piririta, Tapiti y Yopara, que es la última tabla de análisis. Los resultados. El diccionario del castellano paraguayo representa, dicen los autores de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, un corpus lexicográfico del español diferencial y dialectal del Paraguay, con aproximadamente, según esta investigación, 4.074 términos y 687 locuciones, en los que, como ya dijimos en principio, 243 palabras provienen de la lengua guaraní, o sea, guaranismos, dentro del castellano paraguayo. De los 243 guaranismos, se constataron 111 guaranismos con la marca etimológica del guaraní, voz guaraní y de origen guaraní, y 132 guaranismos sin la marca etimológica del idioma. Constatados los 111 del DCP, la investigación permitió la verificación, la confrontación en el DLE en dos tablas de contenido, como fuimos viendo en la muestra, 56 registrados en el DLE, registrados a diferencia de los 55 no registrados. De los 132 sin la marca etimológica, fueron constatados 40 en el DLE, a diferencia de 92 no registrados. De los 40 registrados, 17 figuran con la marca etimológica del guaraní y de origen guaraní. Ahí no usaron la palabra voz guaraní. Y 23 figuran sin la marca etimológica del idioma. En definitiva, de los 243 guaraníes del DCP, 96 palabras registra el diccionario de la lengua española, mientras que 147 palabras no están incorporados en este documento lexicográfico. ¿Qué tenemos como conclusión? Dijimos que son los guaranismos, que se justifica totalmente por nuestro bilingüismo, por nuestro contacto de las dos lenguas. El bilingüismo del Paraguay, el contacto del guaraní y del castellano dentro de nuestro sociolecto paraguayo justifica este préstamo léxico, esta transferencia léxica o incorporación de los guaranismos en un material, el DCP, que recoge la voz, el habla de la gente, el uso de los hablantes dentro de esta cotidianeidad de habla que manejamos, dentro de esta cotidianidad pragmática. Desde este trabajo que estuvimos haciendo, desde esta investigación, desde esta revisión documental, desde la Dirección General de Investigación Lingüística,
de la CPL, el equipo de trabajo consideró esta investigación un aporte documental con la idea de contribuir a la continuidad de este proyecto, porque evidentemente este diccionario va a ir progresando en ediciones posteriores y se van a ir incluyendo los guaranismos, porque esta es nuestra realidad lingüística, y que lo ideal es que sea así, y que todas, no solamente estos 132 guaranismos que no figuran con la marca, lo ideal es que lleven esa marca, esos étimos correspondientes, y que todos los demás sí lleven ese registro correspondiente, como los 111 que muy bien llevan esa marca, y que realmente sea un producto de un trabajo conjunto, de un trabajo interacadémico, interdisciplinario, de las dos academias representantes de las dos lenguas que tenemos en el país, como país bilingüe, de las dos lenguas oficiales que tenemos en el Paraguay, y que sea un trabajo académico interdisciplinar. Bueno, este es el aporte desde la Dirección de Investigación Lingüística. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, mi querida Celeste. Clarísimo el trabajo, me encantaron los objetivos, también muy bien elaborados y muy bien logrados. Me parece un trabajo muy valioso, y realmente creo que todos coincidirán conmigo en que es un aporte muy valioso que están haciendo. Y esa reflexión final que hiciste, también muy valiosa. Tenemos dos lenguas oficiales, dos academias, ¿verdad? Y ustedes son ese nexo, supongo, ¿verdad? Calculo que ustedes son el nexo entre esas dos academias para que justamente ese trabajo se haga de manera armónica y conciliadora y equitativa, ¿no? Entonces, me parece valiosísimo lo que acabas de plantear. Te quiero hacer un par de preguntas. Acá tengo unas cuantas observaciones de que es interesantísimo toda tu exposición, pero hay un par de preguntas. Antes que nada, ¿este trabajo, dónde se puede acceder a este trabajo, Celeste? Sí, este trabajo está en vías de ser publicado en la página oficial de la Secretaría. Nosotros vamos a alzar este trabajo, está en la etapa de diagramación para ser publicado. Ya está todo el trabajo, solamente que falta el trabajo final de pulimento por una diagramadora o por un diagramador. Sí. Perfecto. Yo creo que todo el mundo va a poder acceder a este trabajo porque es pionero, ¿verdad? O sea, es uno de los, creo que muy, muy valioso en ese sentido también. ¿Qué es lo que hablabas de los guaranismos que no están incluidos los que están incluidos en el DCP y los que no están incluidos en el diccionario DLE, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso para que eso ocurra? ¿A qué corresponde además hacer o intentar de que esto sí sea considerado en el DLE? En realidad, lo que nosotros hicimos en principio es revisar el DCP, el diccionario del castellano paraguayo, el guaraní que hay ahí, o sea que los guaranismos, los préstamos. Y ahí fuimos viendo que hay algunos que tenían la marca etimológica, y otros que no tienen la marca. Entonces, ahí empezó realmente la investigación, es decir, el aporte de ponerle la marca, es decir, este es el corpus lingüístico del guaraní, que tiene la Secretaría, por supuesto, y porque esa es una investigación documental, esto es guaraní también,
Y hay que agregarle eso. Ahora, y después, ¿y cómo está el diccionario de la lengua española? Entrar un poco a investigar también ahí, que tiene, con relación a estos guaranismos, cómo está el diccionario de la lengua española. Creo que esta no es una investigación pionera en esto, que ya se había hecho una investigación también, algún estudioso paraguayo ya hizo, no con el DCP, porque el DCP es nuevo, eso es 2017, la confrontación no creo que se haya hecho, pero que se revisó el tema del guaraní, en el DLE alguna vez creo que ya se hizo, pero el tema de la comparación, creo que sí es un trabajo, creo que hicimos ahora. Ahora, lo que usted está diciendo es preguntarle a los académicos realmente cómo, porque nos llama poderosamente la atención cómo a los académicos lexicógrafos fundamentalmente, porque nosotros nos reunimos con ellos para entregarles este trabajo. Nosotros les entregamos a ellos, en realidad que es un trabajo un poco incompleto todavía lo que le entregamos, no este informe final, porque en realidad este es el resumen de un informe final. Lo que yo les presenté ahora es un informe final. Podríamos convertir esto, está también con vías de convertir esto en un artículo, ¿verdad? Pero esto es este es el resultado de un informe final. Ahora, muy, muy sintético. Nosotros le presentamos a los académicos este trabajo, ellos reconocieron que sí hay que ponerle todas las marcas y hay que trabajar con la Academia de la Lengua Guaraní y también con la Secretaría de Políticas Lingüísticas en este caso, y lo que significa llegar hasta la Academia de la Lengua para que reconozcan, por ejemplo, la marca diatópica Paraguay, que eso no es fácil, porque es lo mismo, ellos no le ponen todos los orígenes, Paraguay tampoco. ¿Quién es lo que pone? Ponemos nosotros, ponen ellos, nosotros hacemos lo que hacen ellos. O sea que hay que ver, yo considero, mi humilde opinión, nosotros somos los que tenemos que hacer como Academia Paraguaya de la Lengua las propuestas. Creo que somos nosotros los que tenemos que llevar el origen si somos los dueños de la lengua. Esta es nuestra palabra, nosotros encontramos muchas. Si se hace esta revisión, si se ve el trabajo exhaustivo, ahí se va a notar cómo están cada una de las palabras. Encontramos porque esto se hizo así con mucha puntillosidad en algunas palabras y encontramos cómo está en Irupé, cómo está, y si nos quedamos con, si nos encontramos con, nos quedamos con Irupé o con Urupé, cómo se va manejando eso, porque nosotros no decimos I, decimos mucho que trabajar todavía esto, porque nosotros somos los dueños de la lengua y nosotros somos los que tenemos que dejar el registro y no la academia dice y nosotros tenemos que dejar como ellos nos dicen. Es una cuestión un poco de trabajo lexicográfico, de macro con ellos. Nosotros no podríamos darle la respuesta. Nosotros hicimos un trabajo de investigación, un trabajo documental, pero creo que es un trabajo académico. Ya depende de la Academia de la Lengua Española el recoger y ir presentando, digamos, entiendo. Eso es lo que estás queriendo. Claro, porque es lo que es el camino. Además. Elaboradores del diccionario. Claro. Sí. Ese diccionario castellano-paraguayo depende de la Academia de la Lengua Paraguaya. Ellos hicieron, ellos son los que elaboran ese elaborar, ¿no? Sí. Un trabajo muy
un trabajo muy interesante porque tiene una proyección pragmalingüística muy interesante, sociolingüística muy interesante, porque en la era de la pragmalingüística se puede trabajar mucho, porque no es solamente léxico, no es solamente trabajo lexicográfico palabra con palabra y se queda ahí. Eso puede tener una proyección sociolingüística. Llevar ese diccionario al aula significa una proyección cultural, contextual, trabajar con el chico para una proyección social amplia. Se puede jugar mucho sociolingüísticamente hablando, porque eso es la pragmalingüística. Y como es tan nuestro, el diccionario castellano paraguayo es tan nuestro, es tan vivencial. Por ejemplo, la palabra caburé. La palabra caburé ya tiene las dos acepciones, el animal y la masa, la chipa, la que vos ves ahí en la calle. El diccionario de la lengua española todavía no reconoce eso, solamente reconoce el animal, no reconoce la masa, la chipa, el chipasador que nosotros conocemos, ¿verdad? Todo lo que, o la palabra yaguarundí, animal, y la planta todavía no reconoce la planta. Y entonces, ¿cuáles son los que ya reconocen, los que no reconocen? ¿Y quién es el que tiene que hacer reconocer? Todo el trabajo todavía que se tiene que hacer. Y Paraguay tiene que... ¿Y por qué la marca diatópica argentina? Siempre. Y dicen los académicos, dicen, pero la Academia Argentina de la Lengua es toda una academia, una mini academia española. Y nosotros, ¿qué? Y así es un trabajo muy interesante, un trabajo muy lindo, y el aporte es que se entienda que el aporte no es ninguna crítica, el aporte es un aporte de que no tenía la marca diatópica, sino que el aporte de que esto también es guaraní y se justifica eso por nuestra realidad, por nuestro contacto. Y hay que agregarle el guaraní que le falta ahí. Porque eso es guaranismo, el préstamo lingüístico, el préstamo, dentro de nuestro sociolecto, dentro de nuestro contexto. No sé si se entendieron bien los objetivos, porque en objetivos nomás un poco difícil, pero recién con la muestra, con la gráfica se entiende. Porque cuáles son los guaranismos incorporados, los no incorporados, un poco se... No sé si se entendió bien esa parte. Sí, se entiende, y se entiende el aporte, profe Celeste. O sea, claro que sí. Yo creo que habrán entendido perfectamente. Por acá veo también algunos comentarios. Muy buena la proyección sobre el uso del idioma de la sociología y la lingüística. A mí también me pareció muy interesante eso que acabas de decir con respecto a la pragmalingüística, ¿verdad? Es muy, muy valioso esa observación que acaba de hacer. Muy interesante, además. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que quieras agregar o completar. Sabemos que tus tiempos están un poco limitados y estamos un poquito atrasados. Sabemos que tenés un compromiso, no queremos retrasarte más. Gracias por adelantar. Gracias por adelantar, porque yo estaba ahí en el último lugar, vamos a decir, y gracias por adelantar, porque tengo que por mi compromiso laboral. Entonces, gracias, profe Marilí, y a todos los ponentes. No, al contrario, ningún problema, con mucho gusto todos estuvieron de acuerdo en hacer este pequeño ajuste, y por eso no queremos entretenerte más, porque sabemos tus compromisos. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos y pendientes de cuando este trabajo se publique y esté ya a disposición de todo el mundo, y creo que es desde ya un aporte demasiado interesante. Muchísimas gracias, querida profe Celeste. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, vamos a pedirle a nuestros siguientes ponentes, cuando puedan encender sus cámaras. Les vamos a pedir. Bueno, ahora nos vamos a quedar hablando de literatura con los dos siguientes panelistas, ¿verdad? Le voy a presentar primero al profesor. Ay, mi vida, justo. Al profesor Carlos Enrique. Carlos Enrique López. El profesor es graduado en letra portuguesa y española. Tiene una maestría y un doctorado en letras y lingüística en la Universidad Federal de Goiás. Tiene un postdoctorado en UniOeste. Actualmente es profesor asociado de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana y coordinador del curso Letras, Español y Portugués como lenguas extranjeras. Está con temas sobre la enseñanza de lengua española como lengua adicional y literatura latinoamericana. También es un profesor investigador en las áreas de enseñanza de lengua y literatura, lengua española instrumental, literatura de América Latina y diálogo entre literatura y la historia. Muy interesante. Él es líder de un grupo de investigación de literatura, educación, sociedad y cultura de la Universidad de la UNILA y miembro del grupo de investigaciones Narrares de la UFPA. Miembro del grupo de investigación Resignificación del pasado por la ficción. Proceso de lectura, escritura, traducción de género, híbridos de la historia y ficción para la decolonización. Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, querido profe. Es un gusto tenerte con nosotros, un placer tenerte. Y además el tema que nos propusiste para esta mañana, para este día, para este Congreso de Lingüística, doblemente interesante. Y una vez más, te agradecemos muchísimo que estés acá. Y te dejamos a vos en uso de la palabra. Después te voy a comentar algunas cosas que se me están ocurriendo, pero no quiero salirme de nuestro esquema todavía. Bienvenido, querido profesor Carlos Enrique, y con muchísimo gusto te cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, profe. Muy bien, ya estoy marcando aquí mi tiempo. Buen día. Inicialmente, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer la posibilidad efectiva de integración que está ocurriendo en este momento. Yo trabajo en una universidad, ¿no?, que tiene este propósito y esta característica. Disculpanos, profe, disculpame que me muestra un minutito. No sé si es tu micrófono el que está muy bajito el volumen o tu voz es demasiado suave. A ver si mejoró así. Sí, mejor. Así está mejor. Está mejor, Bien, sí. entonces,
Siguiendo, otro detalle, ¿no? Es que me casé con una paraguaya hace 20 y pico años, entonces de alguna forma tengo una relación muy estrecha con Paraguay, ¿sí? Yo voy ahora a poner mi presentación y por favor me digan si se ve, ¿sí? Se ve, profe, se ve Perfecto, perfectamente. entonces. Aquí está reflexiones sobre los diálogos entre la lingüística y la literatura. Bien, inicialmente conviene determinar de dónde estoy hablando, ¿no? Yo soy un profesor que trabajo con lengua adicional ya hace algunos años y en este momento estoy en una universidad en la frontera. Un contexto extremadamente particular con dos universidades, con 3 países que tienen una relación política, cultural, económica, y de alguna manera esto tiene efectos directos o indirectos, ¿no? En la formación de profesores, en la formación de sus alumnos también. Conviene también destacar que la UNILA, la Universidad de Integración de la Frontera Latinoamericana, hoy tiene aproximadamente 15% de su público total de estudiantes paraguayos. Y nosotros tenemos el guaraní como una de las asignaturas de las materias obligatorias dentro de la universidad. Entonces tenemos una relación extremadamente estrecha, no solamente con la lengua española, pero con el guaraní también. Bien, y el primer tema que conviene mencionar es esta frontera que siempre se construyó entre literatura y lingüística, ¿no? Eso en la formación académica de las universidades, pero también en las clases cuando uno empieza a trabajar en la secundaria. O trabajamos con la lengua o trabajamos con la literatura, o nos formamos, investigamos literatura o lingüística, ¿no? Y eso sabemos que a lo largo de los años está cambiando un poco esta idea. Además, el perfil del profesor en Brasil también está cambiando, porque hoy nosotros tenemos algunas transformaciones en la malla curricular de la secundaria, en la cual la literatura ya no tiene un tiempo reservado, pero empieza a dividir el tiempo con lengua. Entonces, las personas utilizan la literatura a partir de una perspectiva integrada con la lengua, un poco diferente de lo que nosotros teníamos hace algunos años, que había una división muy categórica y muy clásica, ¿no? Entonces, la literatura y la enseñanza media, no solamente la literatura, pero la lengua también, porque ahí vamos a tratar y vamos a hablar de 2 áreas, de 2 campos que van a tener como principal punto el lenguaje, ¿no? Y claro, si nosotros pensamos en lingüística en un primer momento, vamos a imaginar que la lingüística aplicada es apenas una aplicación de los instrumentos epistemológicos y teóricos de la lingüística. Son más o menos en la década de 40. En la década de los 70 esto empieza a cambiar, ¿no? Nosotros ya vemos un surgimiento de un campo más autónomo con instrumentos epistemológicos, con gente realizando investigaciones. Y ahí tenemos una autonomía y una diversidad de diálogos a partir de la década de 90, ¿no? Y ahí tenemos un fortalecimiento de grupos de investigación y eventos para una discusión más sólida. ¿Y por qué traigo estas informaciones? Justamente para mostrar que este cambio y esta autonomía ha permitido un acercamiento con la literatura por diferentes razones, pero particularmente por tener este objeto como punto común, como una zona de convergencia entre estos 2 campos teóricos. Y claro, algunas iniciativas o algunas transformaciones del hacer investigativo han posibilitado un acercamiento incluso más sólido y más completo. Primero, la desconstrucción de una noción que separaba política e ideología
de la investigación científica. Y aquí me refiero básicamente a la idea de la lingüística, ¿no? La lingüística trabajando apenas con la estructura de la lengua. La literatura tampoco ha sido diferente en ese sentido. Nosotros hemos tenido en un primer momento, cuando pensamos en los estudios literarios, en una separación muy clara, ¿no? Vamos a trabajar literatura, pero a partir de un estudio muy puntual de las estructuras de una obra literaria, de los recursos y de la elaboración artística, sin entrar en el campo político, en el campo ideológico, justamente por tal vez una ingenuidad, creer que esto no sería lo mejor, ¿no? Bien, entonces la lingüística aplicada debe ser entendida como un espacio que tiene entre sus objetivos la inclusión de las voces sociales silenciadas, sujetos marginados. ¿Y por qué esto surge con tanta fuerza en los últimos años? Nosotros vemos que hay una noción o por lo menos una percepción de esta identidad que está dialogando con esta posibilidad y esta capacidad del objeto que es estudiado por la lingüística aplicada. A la vez no podemos perder de vista cómo la literatura también trae este recurso, ¿no? Cómo el lenguaje también se postula dentro de las obras literarias. Y naturalmente esto genera una multiplicación de estudios en diferentes universidades brasileñas que van a trabajar con otros campos que van a dialogar directamente con la lingüística aplicada, entre las cuales nosotros vamos a poner identidad, la categoría de identidad, la literatura, la lectura, que son campos que van a proponer o van a generar diferentes conceptos, ¿no? Y esto va a generar también un desarrollo de grupos de investigación, de eventos, de asociaciones científicas que van a generar desdoblamientos y derivaciones, ¿no? De sentidos e investigaciones. Profesor Carlos, permiso. ¿Sí? Nos están pasando tus transparencias, tus power. ¿No están pasando? Sí, no está pasando. Ah, ya, a ver si. Están siempre en la primera. Ahora a ver si se actualiza. ¿Y ahora? No, todavía no. Todavía no. A ver. ¿Y ahora? No, sigue en la... ¿Sigue en la primera? Sí, sí. Entonces vamos a hacer voy a hacer una cosa diferente aquí, a ver si funciona. Eso a veces pasa. ¿Mejoró? ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. Muy bien, entonces. Y claro, ya aclarado mínimamente el tema de la literatura aplicada, este histórico que es pequeño, ¿no? Tal vez por el tiempo. Entramos en la teoría de la recepción de un alemán que tiene grandes aportes y que determina algunos cambios en los rumbos de la investigación sobre la literatura, que pone el lector como parte del proceso y protagonista en este esquema, en este sistema, ¿no? Y ahí tenemos la profesora Lajolo, Marisa Lajolo, que dice lo siguiente: como un proceso que presupone la autonomía del lector a partir de una relación de sentidos. Entonces, el texto, el autor y el lector. La obra literaria pasa a tener un efecto extremadamente diferente a partir del protagonismo del lector, que pasa a ser actuante, ¿no? Nuevos desdoblamientos para los estudiantes de la literatura y la enseñanza en las escuelas y en las universidades. ¿Por qué eso? Porque la literatura deja de ser un trasfondo o apenas un pretexto en las clases, o mínimamente una forma o un abordaje maniqueísta o maniquea
sobre la forma y el contenido de las obras literarias, que acaba limitando, ¿no?, la capacidad o por lo menos la relación social que estos objetos artísticos, estos instrumentos tienen con las transformaciones y el desarrollo social. Entonces, pensar en la literatura, pensar en la lingüística aplicada, en un primer momento es imaginar cómo los instrumentos comunes entre estos dos campos pueden colaborar para el desarrollo y la reflexión de los alumnos, de los profesores. Ahora, ok, ¿pasó? ¿Sí? ¿Ya saltó la diapositiva? Sí, profe, sí, Muchas cambió. gracias. Las investigaciones sobre la enseñanza de literatura han brindado una atención especial al papel del lector en el proceso de lector de los textos literarios. Silverman dice, la obra de ficción fundada en la noción de representación de la realidad ejerce un papel o tal papel sintético de forma terminada, haciendo con que la lectura y la literatura constituyan una unidad mimetizada. Los contactos materiales del ser humano con su entorno físico, social, histórico, proponiendo así sustituirlos, siendo una imagen simbólica del mundo que desea conocer. La lectura nunca se da de forma cerrada y completa. Por lo contrario, su estructura es marcada por los vacíos y por lo que está inacabado en las situaciones y en las figuras propuestas. Una relación que requiere la intervención del lector, el responsable por complementar o por rellenar estos espacios, dando a la vida una nueva fórmula, una reformulación, algo muy parecido a lo que hace el escritor. Entonces debemos pensar que el lector es responsable por una especie de resignificación de la obra literaria. Es como si fuese responsable por el surgimiento de una nueva obra a cada lector. Claro que hay un límite en ese sentido, pero es la suma de las experiencias, de las particularidades subjetivas de cada uno, sumada a estos instrumentos, a estos recursos lingüísticos aplicados en la literatura. La autora propone una ruptura con el ideal de lectura literaria, como si fuese un reconocimiento del texto como puro, listo y terminado. Hay que romper con esta idea, porque ella no posibilita el aporte del lector. Y ahí, entre los ejemplos, conviene traer la idea de la decolonialidad, que es un tema extremadamente actual, ¿no? Muy discutido y se ha desarrollado mucho a partir de lo que se clasifica como el cambio epistemológico del sur, y nosotros tenemos varios nombres, y de alguna forma están muy estrechas, caminan de manos dadas la literatura aplicada y la literatura a partir de categorías como la de colonialidad. Conviene también mencionar que en este momento yo, además de trabajar con la enseñanza de lengua en la universidad, también trabajo con literatura y con literatura enseñada con literatura nacional brasileña enseñada para brasileños y con literatura latinoamericana, vamos a pensar de diferentes países, incluso Brasil, para estudiantes internacionales. Entonces, la perspectiva de cómo leer estas obras también depende un poco de la formación, de la literacidad crítica, de otros instrumentos que debemos desarrollar, que debemos estudiar más, así como estos instrumentos que la lingüística aplicada ya ha comprobado, ¿no? Que hay un diálogo multidisciplinario y con fuertes capacidades de impulsar otras herramientas que puedan colaborar.
Bien, dentro de la propuesta, esta era mi pequeña exposición. Muchas gracias. Y voy a encerrar la muestra. Muchísimas gracias, profe Carlos. Excelente me pareció este diálogo entre la literatura, el lector y el docente, ¿verdad? Sobre todo dentro de esta concepción de la literatura aplicada o la lingüística aplicada, ¿verdad? Bueno, me gustaría pasar al siguiente ponente y después si hay alguna pregunta, entonces vamos barajando las preguntas. Verónica, ¿estás allí? Entonces así ya terminamos con las exposiciones. Hola, profe, estoy. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Verónica, vamos a pasar ya a tu exposición y después vemos algunas preguntas, si tenemos algunas preguntas para ambos, ya dentro de... muy bien. Verónica es instructora de estudios traductorios. Fue defendido en la Universidad Federal de Santa Catarina apenas el año pasado. Y bueno, fue un gusto, un placer tenerte hoy acá. Y fue un gusto y un honor y un placer haber podido ayudarte en algo en ese momento cuando estabas con tu tema de tesis doctoral. Muchísimas gracias, querida Verónica, por acompañarnos hoy y por compartir este trabajo que para mí es doblemente gratificante porque habla de mi queridísimo tío Rubén Vareiro Zaguer, o sea, es el trabajo sobre una de sus obras. Gracias, Verónica, gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación y cedemos la palabra. Gracias a todos, a vos, profesora Marily, por la invitación y por la oportunidad de estar exponiendo, ¿verdad? Los resultados de mi análisis, de mi tesis. Y, ¿verdad? Entonces, muchas gracias y buen día a todos. Entonces, como la profesora ya dijo, mi nombre es Verónica, yo soy brasilera, hija de padres paraguayos. Y entonces por eso empieza mi amor, ¿verdad?, a la letra y a la cultura paraguaya. En el camino de mi andanza en la academia, en mi graduación, yo defendí la tesis de mi TCC, mi conclusión de curso, también una traducción de una obra de Rubén Vareiro. En mi maestría yo ya trabajé con la traducción de periodística y Vareiro era mi orientador y entonces él nos dejó justamente en el año que yo defendí mi maestría. Entonces en eso, cuando pasé al doctorado, dije no, de esta vez vamos a trabajar con Rubén Vareiro y traer al conocimiento, ¿verdad?, del público brasilero este gran autor y divulgador, ¿verdad?, de la cultura paraguaya y guaraní. Entonces el corpus de mi estudio de la tesis es en el campo de la poesía, ¿verdad?, del territorio, donde nosotros presentamos que ese territorio es un territorio del rescate de la cultura y de la sociedad, es una fuente de reactivación de esas sensaciones, ¿verdad?, que está en un determinado individuo de un contexto social, histórico y cultural. Entonces presentamos las sensaciones poéticas evocadas en la obra del poeta paraguayo Rubén Vareiro Zaguer, A la víbora de la mar, de 1977. Y le hacemos la reconstrucción
de ese mini poema durante la traducción al portugués brasileño. Entonces, para nuestro aporte teórico, traemos la traducción funcionalista para los estudios de la traducción, con las propuestas de los teóricos Heiss, Vermeer y North, donde para ellos la traducción, para que la traducción cumpla su propósito comunicacional, ella debe estar dirigida a un lector meta. Y la traducción ella es vista como un enlace entre la aproximación de esas culturas distintas. Entonces, para ellos, toda traducción tiene una comunicación y un propósito comunicacional. Y para la traducción poética, uniendo la traducción funcionalista con la traducción poética, traemos a Haroldo de Campos, donde para él la tarea del traductor es afrontar esas imposibilidades cuando se permite la imaginación, la transcripción y la reconstrucción de una obra compuesta en idiomas distintos. Y cuando estudiamos la obra, nos dimos cuenta, ¿verdad?, que era una obra que traía muchas sensaciones sinestésicas, ¿verdad? Traía todas esas sensaciones, esas memorias que nos dan una sensación y un recuerdo de algún momento. Entonces, para eso nosotros traemos algunos autores también que nos hicieron el recorte de nuestras sensaciones poéticas para trabajar la obra. Entonces, para eso, como comentamos, estamos uniendo dos puntos de estudio, la literatura paraguaya y la traducción funcionalista. La traducción funcionalista es una traducción que ya rompe todos esos paradigmas tradicionales de la traducción, donde la traducción ya no es más vista como una traducción literal, esa traducción de palabra por palabra. Ella ya es vista como un amplio donde todo el contexto interno y externo al texto es llevado en consideración. Entonces, nuestra propuesta es identificar y analizar todas esas sensaciones poéticas, traducir la sensación de cada mini poema en una sensación, ya que tiene una representación cultural, y definir estrategias traductorias. Para eso nosotros leímos, ¿verdad?, los mini poemas. Yo hice la traducción literal y después hicimos la lectura con la profesora Marilis, con el profesor Miguel Ángel. Ay, no me acuerdo el nombre del otro profesor que también trabaja con guaraní, y en las conversas con ellos conseguimos identificar muchos más elementos culturales que aparecen en los mini poemas. Entonces, nuestro enfoque es en esas marcas sinestésicas culturales de cada mini poema y el papel del traductor y de la traducción como una mediación cultural. Entonces, nuestras preguntas fueron: ¿cuáles son las sensaciones poéticas más evidentes presentadas por el poeta traductor? ¿Y cómo traducir esas sensaciones en la reconstrucción de un mini poema sinestésico para un público distinto? ¿Cómo hacer llegar toda esa sensación? ¿Cómo hacer llegar todas esas informaciones, ¿verdad?, a nuestro lector meta, y no dejar que él se quede distante de toda esa cultura? Entonces, nuestro primer capítulo habla sobre la traducción funcionalista, donde surge en Alemania en el posguerra, y como ya dije, él rompe ese paradigma de los estudios, donde la práctica de traducción cambia, ¿verdad? Ellos presentan la propuesta de traducción como una acción, o sea, una interacción comunicativa que tiene un propósito basado en el texto fuente y proyectado al lector final. Entonces, los receptores del texto fuente como el texto traducido son uno de los factores más importantes para que nuestro propósito traductorio alcance, ¿verdad?, funcione y se concluya en el momento de su recepción.
uniendo, ¿verdad? Dialogando con la traducción poética, Haroldo de Campos nos trae la consolidación de esa traducción como una parte noción más ampliada, más amplia, donde él también trae esa visión del texto con el contexto a su alrededor, ¿verdad? Entonces traen también el contexto sociohistórico y cultural de cada texto. Entonces, en esa visión de Haroldo, la recreación para un nuevo contexto del texto traducido se convierte en una intermediación cultural. Y el nuevo contexto que le acoge y le reestructura en la búsqueda de la comprensión de los determinantes para la aproximación de su lector, del texto al lector. Traemos nuestras definiciones, ¿verdad?, de las sensaciones poéticas. ¿Qué es lo que es la sensación poética? Es la que acciona un significado de un determinado término lingüístico, con un factor sensorial, como el tacto, el olfato, el paladar, la visión, la audición. Entonces ella es comprendida como una herramienta que utiliza de esa mezcla sensorial con rescate cultural. Entonces esa respuesta, ¿verdad?, esa representación cultural nos hace de un determinado contexto, de una razón que cada una de esas sensaciones nos revela una carga cultural que debe ser comprendida por sus lectores finales. Y para comprender este fenómeno, entonces es imprescindible deber lograr la comunicación, ¿verdad?, de esa aproximación de esa sensación. Entonces las 4 sensaciones que trabajamos y que identificamos en la obra La víbora de la mar, imagética, son las que son relacionadas con la sensación visual a partir del ojo, como por ejemplo la forma del sol, del ruido del mar, el cielo, las dimensiones, los colores. Es la manera de hacer con que la presencia supra el contacto directo y mantener junta la realidad del objeto en el mismo y en su experiencia con nosotros. Paisaje poética es la configura por presentar los agentes naturales. Es por lo tanto la coproducción de la naturaleza, de la cultura y de las manifestaciones desde las más materiales como la agricultura y la más espírita, ¿verdad? Toda la parte de la creencia y de la parte de la religiosidad. La memoria de infancia está direccionada y conectada con los aspectos poéticos del actor, que él construye los momentos vivenciados en su infancia, en su círculo familiar, en todo su entorno sociohistórico y cultural. Y traemos la memoria de la represión de la dictadura paraguaya. En el comienzo nosotros pensamos que sería solo la dictadura paraguaya, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que es toda la represión, no solamente de la dictadura de Stroessner, pero desde la época de los colonizadores, cuando llegan y imponen, ¿verdad?, a los indígenas, a los guaraníes, sus condiciones. Y entonces la configuración poética es posible cuestionar las prácticas abusivas del autoritarismo y vivenciar por medio de la catarsis los sentimientos del dolor, de revuelta, de miedo, del trauma que afectan la interioridad de esos militantes contra esa dictadura y esa represión. Traemos en el capítulo 2, traemos una parte de recorte de la literatura paraguaya, un registro cultural en las entrelíneas de una riqueza histórica literaria. Las primeras reflexiones sobre la producción literaria paraguaya son provenientes del legado cultural guaraní y de esa unión de los descendientes españoles con los guaraníes. Y
mismo, de forma inconsciente, ellos mantuvieron viva toda la cultura, los mitos heredados de ese pueblo indígena. Entonces existe varios cuestionamientos sobre esa invisibilidad de la expresión literaria guaraní durante y luego el periodo colonial. Entonces traemos algunas preguntas que, por ejemplo, ¿por qué no hubo ninguna expresión literaria escrita durante estos periodos? ¿Por qué ella no fue recogida durante tanto tiempo? ¿Por qué no hubo esa marginalización de los textos literarios guaraní? Para estas preguntas, Rubén Vareiro Zaguier nos responde, ¿verdad?, que hubo un duplo nivel de discriminación represiva contra el indígena y contra su fe, porque era a través de su fe, ¿verdad?, que ellos expresaban toda su cultura, ya que a través de esas sus creencias ignoradas por los colonizadores, que se mantuvo la literatura guaraní, que en sus cantos como gónico y teónico, mitos fundacionales y sus oraciones de comunicación entre el hombre y la cultura, era lo que hacía viva y lo que hizo viva hasta hoy su cultura y su lengua. Entonces, la palabra poética es para los guaraní el elemento vital y medular de la cultura. Es la expresión privilegiada, el esqueleto de su total ser social. Las creencias religiosas eran, por lo tanto, el producto de la inspiración sacramentada en los cantos y en la danza. El pueblo guaraní mantuvo a lo largo de 400 años sus tradiciones, su diversidad, sus sutilezas transmitidas a través de esos libros vivos, ¿verdad? Que son las páginas de esos libros son la lengua, el labio, la memoria de todo ese pueblo. Y esas son indestructibles, como el suspiro del pueblo que fue creando y se recreando a cada amanecer, como en las palabras de Rubén Vareiro Zaguier. Entonces, estas memorias colectivas eran principalmente construidas alrededor de la fogata, y al aproximarse al fuego y escuchar toda esa historia, mantenía viva toda esa su riqueza. Entonces, como Bartolomé Mella, él comenta, ¿verdad?, que el Día del Paraguayo empieza junto al fuego. Sentarse junto al fuego en la mañana todavía no iniciada es saber toda la memoria de un pueblo, de ese fuego que se prende a decir el sol, la flor y la estrella. De ese movimiento, ¿verdad?, de la unión de la literatura guaraní con la literatura, ¿verdad?, surgen los mini poemas, como Vareiro Zaguier pone en el libro, de la estructura lingüística guaraní que se utiliza, pero escribe en español. Entonces, toda la estructura de los mini poemas son de los coitú, que entonces para estos mini poemas, para Roa Basto, él comenta que respira a través de esa función de la escritura y de la oralidad, del aliento poético de aquellos cantos fundacionales de una más rica cultura oral del continente, que es la del guaraní. Entonces, en resumen, estos mini poemas son de una manera o de otra volver a sus orígenes, ¿verdad? Entonces, las palabras de Rubén, estos poemas tratan así de recuperar ese aliento originario de aquel que de la mentalidad colonial intenta apagar de nuestras memorias colectivas. Entonces ahora traemos un poco acá la historia de Rubén. Él nació en Villeta de Guanipitán el 22 de enero de 1930 y fallece el 25 de marzo de 2014. Él es un renombrado escritor, poética, crítico literario, profesor universitario, abogado, periodista, miembro fundador de academias literarias, diplomático, promotor de la divulgación de la cultura paraguaya del guaraní y militante. A los 11 años, él sufre su primera represión de la dictadura paraguaya cuando el presidente Morínigo
manda prender el papá de Rubén, ¿verdad? Pero cuando la policía llega, los militares llegan a la casa, no le encuentran al papá, que había escapado por la puerta de atrás, pero solo le encuentran a Rubén Vareiro. Entonces, ellos le llevan a la comisaría, donde le dejan todo un día expuesto ahí en la comisaría. A los 14 años, él considera su primer exilio, cuando tiene que dejar su billeta de Huanipitán para ir a terminar sus estudios en Asunción, a la casa de su abuela. Y su beca de estudio en Francia, él considera su primer exilio voluntario. Él se recibió en la Universidad de Asunción, Nacional de Asunción, donde también participó de grupos estudiantiles, ¿verdad? Él se recibió en Derecho. En Francia, él conquistó el título de doctor de Estado en Literatura y Ciencias Humanas. Este título es considerado el mayor título académico del sistema universitario francés y que normalmente es dado solo a franceses. En 1972, al visitar Paraguay, Rubén Vareiro fue detenido, de esta vez ya por el gobierno Stroessner, después de haber ganado su premio en la Casa de las Américas, donde muchos intelectuales de todo el mundo pidieron por su soltura, pidieron para que él sea suelto, como uno de ellos, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Paul Sartre, entre otros. Algunas de sus obras de Rubén Vareiro Saguier, en el cuento Ojo por Diente, El séptimo pétalo del viento, la literatura guaraní del Paraguay, Augusto Roa Bastos, Semana del Actor, Augusto Roa Bastos, Caída y Regresa de un pueblo, Biografía de ausente, La víbora de la mar, Estancia, Herencia y Querencia, La rosa azul, Ladera de la tarde, entre otros. Entonces, un poco, traemos un poco también en mi tesis la contextualización de la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner, que empieza después de la guerra y de un movimiento de golpes, donde encadenó un carrusel de presidentes y de levantamientos militares, y solo paró cuando Stroessner asume en 4 de mayo de 54. Y ahí empieza un proceso de 35 años de represión y violación a los derechos humanos. En nuestro capítulo, entonces, ahora vamos a presentar nuestra obra que trabajamos, A la víbora de la mar. Ella contiene 68 mini poemas en su primera edición, donde también ella fue escrita una advertencia final por el propio Rubén Vareiro y el prólogo por su amigo personal, Roa Bastos. Para la segunda edición fue agregado 55 mini poemas. Pero para nuestro trabajo vamos a trabajar solo con los 68 de su primera edición. A la víbora de la mar es una canción de ronda infantil que también él utiliza el verso como dedicatoria a sus compañeros. Como podemos ver en la capa del libro, está la cola. Hola. Está la cola de la víbora, ¿verdad? Que ella arrastrando por todo el poemario. Como podemos ver en las próximas hojas, que es la contracapa, a una dedicatoria a Mario. Y al final ella da su bote, ¿verdad? Ahí está su dedicatoria a la víbora de la mar, a la víbora de la mar, por aquí quiero pasar. Así son los mini poemas que son considerados.
Entonces, en nuestros análisis fueron de esos 68 mini poemas y de esas barreras traductorias para los lectores. De este movimiento nosotros tenemos 4 ejes para nuestra presentación de hoy. La traducción del conjuro. Si nosotros pensamos en la traducción como si fuera una traducción literal, podríamos decir que se alcanzaría, ¿verdad?, la traducción, pero las sensaciones poéticas, los elementos culturales, no llegaría de la misma forma a nuestro lector final. Entonces, para eso nosotros utilizamos nuestra estrategia de traducción, la ampliación lingüística. Entonces, y este poema tenemos la unión del catolicismo con las creencias guaraní, porque cuando suenan las ánimas es en el momento que las iglesias tocan las campanas para recordar a sus fieles de esa reza mortuaria. Y la escoba de Yuyo, barriendo los fantasmas, ya trae más esas creencias guaraní, que ¿verdad?, usando los yuyos, las hierbas. Y entonces para eso nosotros traducimos: quando dobra os sinos pelas almas penadas, o galho de arruda afasta os maus espíritus. Ahí traemos también traduciendo ya con la cultura brasilera, vista, ¿verdad?, en el mini poema, cuando el galho de arruda, que es mucho utilizado en la parte del candomblé en el Brasil. Otra es altas horas. ¿Qué es alta noche? Alta noche, él no deja fixo si es alta noche, si es la madrugada. Entonces nosotros, para aproximar también de nuestro lector, traducimos por altas horas. Y el verso que podemos comentar es plea vida. Plea vida es una palabra creada por el autor que significa su vida plena, porque plea mar, el momento que la marea de mar está más alta, ¿verdad?, que está en el tope. Entonces sería el tope de la vida, ¿verdad? Entonces, para la traducción, la vida plena. El invierno, el mini poema de invierno, ya vemos la represión de la cultura y de los indígenas, del guaraní, porque en el último verso, las cenizas van cubriendo las palabras, es donde nosotros nos damos cuenta de esa represión que están queriendo apagar, no están queriendo que no nos acordemos más, ¿verdad?, que apagar esa cultura, esas palabras. Entonces, fue esa creación discursiva que fue nuestra estrategia traductoria. Mi país ya sería un poema donde nuestra estrategia fue la comprensión lingüística y adaptación, donde nuestra creación lingüística fue el verano corre largamente entre los árboles cómplices. Y el verano, entonces para nosotros quedó: o verão corre amplamente y atraviesa la tierra sin montaña. ¿Cuál sería la tierra sin montaña? Para nosotros no haría ningún sentido, ¿verdad? Si, en portugués. Solo quien conoce Paraguay sabería que es la tierra sin montaña. Entonces, por eso optamos por traducir atraviesa o Paraguay. Entonces, en las consideraciones finales, ¿cuáles son las sensaciones poéticas evidentes presentadas? Son memoria de infancia, memoria de la represión de la dictadura paraguaya, paisaje poético y la imagen. Entonces, ¿cómo producir esas sensaciones? ¿Verdad? Y cómo en esa reconstrucción. Entonces, nosotros categorizamos la sensación, identificamos en los poemas esa representación cultural. Ella viene siendo representada a través de la sensación y alcanzando su propósito cuando aproximamos de nuestro lector final.
y entender que el acto comunicativo traductorio es lo que identifica el propósito y la recepción del público. Entonces, el contexto de producción y el contexto de recepción de la obra, de la misma obra, tiene que estar presente en la otra obra. Entonces, percibimos que el hacer poético y el acto comunicativo traductorio deben ser vistos como una etapa de proceso de la reconstrucción para que la intermediación cultural sea mantenida. Nuestra presentación, muchas gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Interesantísimo todo lo que nos planteaste y todo lo que nos plantea Rubén Marilo en su obra. Por una cuestión de administración de tiempo, vamos a dar espacio ya para los siguientes panelistas. Lastimosamente tuvimos un pequeño desajuste, pero bueno. Le vamos a pedir a Verónica y al profesor Carlos Enrique que nos acerquen sus direcciones de correo de manera que la gente que tenga algunas preguntas concretas que les puedan hacer directamente a ustedes. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, profesor Carlos López. Gracias, querida Verónica. Excelente. Y tengo acá muchos comentarios positivos con respecto a ambas intervenciones. Muchísimas gracias. Profe, te dejamos la palabra para que continúe. Ne, aweyeta ite. A todos ustedes. Moejara Dionisio, Yaikema Boiña de Arabombo, que paiteñan de Jehui. Aupeares y ante mañana por una apoyamañan en die Dionisio Fleitas, oñimo que tatañan en die, Moejara Bey Alcides Torre, Angato hay cuase, hoy página, Moejara David, Moejara Gerardo. Anga, upe allá, ñañe por un tante voy, Dionisio Fleitas, ni de coño mongueta, y que tu hanguaisha, y puro ponañan de arabo y que tu haweisha. De robo aite, peimere georendive, tapeguaje por aite, hoy maesha pamo dejar alcides, ñañe por una, pues ya no Dionisio Fleitas, ni deja hoy encarnación, con caracterización del primer diccionario de la lengua guaraní del Paraguay de Jejaeoñi etañandebe. Oro weitere y me dejo en diemo dejara. Tapeguaje por ahí. Ahuille, voy a dejar Graciela, ahuille para Betepe, captura geña años en Dumija y un mongetamico árabe. Si hay metas ina penendive, moscoite mimbo endive, Viviana Meira, a Liliana Amarilla, endive cuera curiro ya poco tembiapo, Rojeshaucaseba PM, a Añepunuta más Eshauca, Ape y Catuma vive. Pesemo marandunte anga on sepa terana haniri. Ne ina weteri. Pepe Catu. Pie Cuama. Oye Cuama. Oye, temo que esa hawi no seina motera hoy mira hoy coramos semo marandunte se ha esa cao ella anda esa veima va de dejar a Graciela. Y caracterización del diccionario de la lengua guaraní del Paraguay, primera edición. Sheimembo de Jarajaisa y Putungo Temimbo de Cuerape, hoy Orendive Imelda Fernández, Liliana Amarilla, Moisés Barbosa, Liz Cardoso, Viviana Meira, a esa huesa co arape ahorita ya nivel Liliana Amarilla, Viviana Meira, o esa ucajahuamba eponcena co Tembicuare Cawi, página licenciatura en lengua guaraní, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Encarnación, voy a subir petenjaja, cátedra de metodología de la investigación científica. Peoyehuputeseba es describir el primer diccionario de la lengua guaraní del Paraguay, en este caso la primera edición, porque ya hay una segunda edición también del diccionario, pero nosotros trabajamos exclusivamente la primera edición. Una metodología cuantitativa y cualitativa de tipo descriptivo. Se utilizó un cuadro de resumen y descripción de las palabras que conforman el diccionario
atendiendo también la introducción del diccionario, todas las informaciones básicas desde el punto de vista lexicográfico que da el diccionario. Entonces tomamos en cuenta eso y empezamos a adentrarnos dentro de la estructura misma del diccionario. Guaraní guaraní eriru ningon dajetai oipe oiva guaraní me añonte. Oipe te ipe 2003, o sea, cuepe te iche pepe ikuao pepe orero huerecoa corepope Ricardo Servín va petiarandukaji hace oñembo cuatia yeua cuando ikoyara cae por menos oñembo cuatia pura cae catu 2003 oñembo cuatia yeua peina pete ni eriru iba guaraní me añonte. Orecoa guaraní me homo esa cama guaraní me ABI, Instituto Superior de Educación, doctor Raúl Peña, Upero Guaré, Juanga Inaes, de 2004, Pabello Buenos Jeva, CPTI, Ñeriru, Univa Guaraní me añonte, Peaja, Cora Bujera Curiñe, Muesa Caja, Diccionario, el Lexicográfico Guaraní, Guaraní. Jaupei, Academia de la Lengua Guaraní, 2021, o bueno, GP, Ñeriru, Guaraní, Jacuera Bujera, Diccionario de la lengua guaraní del Paraguay. Y como bien sabemos, hay una variedad de diccionarios bilingües, guaraní-castellano, castellano-guaraní, que en esta imagen podemos observar. Acá no están todos los diccionarios. Pea Geta hoy, Catupe Guaraní, Añonteba, Saí hoy, Pea Orero Yujucuri, Mocointe, Ricardo Servín, va Ejape Instituto Superior de Educación o Muesai, va Escueja con ambos Japuja, Academia de Enviapo. Oa epeñe eriru orero rojesacoa cuecotembia pope guaraní paraguay eriru diccionario de la lengua guaraní eriru ñimasai yasutei 2021 el diccionario se publicó entonces en enero de 2021 desde la Academia de la Lengua Guaraní. Ako ape umombe uta pm temimbo escuela Liliana ha Viviana mba epape onsema epepe tembicuare kawi. Maitei Mboejara Dionisio, Maitei Roroye Mea Coatupe, Auye Mamá Bea Bebei, Cañande Aranducape Tinja, Paraguañero, Umasa Cañande Lina, Supua Pusara Rundu, o Paporunduñe, 1849 palabras. En formas de entradas tenemos palabras en formas simples, 1639, que equivale a un 89%. Palabras en formas complejas tenemos 210 palabras, que equivale al 11%. Maitei Mboejara, Opava Bemeña Pecoatute. Ñande Aranducape Yayuju informaciones etimológicas. Abe Yahuereco Peaco cuadro porcentualmente. Yahuereco Españagua 137 palabras. Quechuagua 3. Nahualgua PTI. Guaraní Paigua Po. Será no que vivían haciendo esa ucay upeajina, sea esa ucayna pe ni en güero y donde cuando parece esa de esa ahí. Con anga esa hina Mboejara. Escena esa ucay upendere ajina y captura moreñe eco sea esa ucabare no ñamo cañita un miña endereza va pejaña nerendúa be. Co abella esa ñaina un miñe en güera oye o iban boiñe epa o ipete ita ipe. Peanena eneñe es a nire rejope sendas esa ucayare no cañita un miña nerendúa ñanderezaba. Muy ponamos Mboejara. Que es ella cuave y tai que owereco por un dupa poteita y te owereco mocoinsa poteipa rundu tai pe owereco mocoinsa pa potei tai a owereco sa por un dupa pa rundu tai be owereco sambo hapu pa pocoita y ñe oreco sambo hapuhata y a página mombe uña debe Viviana va esa página hoy mi tai owereco getabeba ñe mi tai owereco y beba ñe peaya esa tuya haisa
Jaco hay catuino y esa en forma general, forma de porcentaje en este cuadro, como la palabra que, por ejemplo, el que tiene mayor cantidad de entrada, que equivale a un 16% de las palabras. Y después se encuentra la letra T, que tiene 14% de entrada. Y hay otros que solamente alcanzan, justamente por la característica de la lengua, no tenemos palabras que inician con esa letra. Entonces solamente tenemos la vocal, en el caso de la I, en el caso de la U, que solamente tienen un porcentaje mínimo. Es una sola palabra que se explica que se tiene como entrada, a 0,05%. Esa vaina en porcentaje se representa las diferentes letras en cuanto a la cantidad de palabras que tienen entrada por letra en este primer diccionario, primera edición de la Academia de la Lengua Guaraní. A vaina aprender a Viviana y capture reñe mi peare. Yande aranducar de pues ya veré con información etimológica. Ahí España wa 137 palabras, quechua 3 palabras, nahual wa yereco 1 palabra, para guaraní paigua 5 palabras, cañe en bajuatu 122 palabras, que equivale a un 14% de todas las palabras. Es decir, esta información etimológica solamente aparece, nos muestra la abreviatura que se utiliza en el diccionario. ¿Y qué hicieron los estudiantes? Analizaron qué cantidad de palabras se encuentra en el diccionario. En este caso, según el estudio que ellos hicieron, son 137 palabras préstamo que se encuentra de España, 3 del español, en este caso 3 del quechua, 1 del náhuatl y 5 del guaraní paigua. Y hay 122 palabras nuevas, creaciones, terminología que aparece en el diccionario atendiendo esta información que encontramos en la introducción del diccionario. Entonces, todas estas palabras equivalen a un 14%, como bien explicó Liliana. Otro resultado importante, si pueden comentar. Préstamos que están como entradas o formas complejas en el diccionario y que no pudimos corroborar como aprobadas en el documento de la ALG, Academia de Lengua Guaraní, es ama, apero, botón, shishano, shisha, wey, leo, mentaí, botica, hoja botica, es una palabra compuesta, ¿verdad? Bolita, tatu bolita. Estas son las palabras que hemos buscado y no pudimos remitirnos a ningún resultado. Por lo tanto, por ese motivo pusimos como préstamos que están, ¿verdad?, en este diccionario que estamos analizando y no lo pudimos comprobar. Pero también ya se está utilizando dentro del guaraní. Ñandeñe eme hayepa oye puruko añe ha noro yuhuinte epa heiseba. Palabras que se usan para la explicación de las entradas, pero no se aclaran significado en el diccionario. Con añe hayepa oye puru, yei kwa hawamba epa heisepe teimba ha jeta bebese naje sankaimba epa heise, entonces ya jekaramo con ñe la ya yuhuya vei kwa aranducape. Aja eva hina marrón, Cuara, Sauyu, Putaú, Oga Joya, Ule, Morotí, Tera, Putuje, Opaixawa, Ñanandu, Ñope, Putui, Puui, Putangu, Putufo, Ñeavebui, Yokwai, Yejepume'e, Pire, Kujuye, Bocaya, Jamoneda, Tembiasa, Tiecueguazú, Huive, Bebui,
tuku moa. Hapepe ahí ya huereco ejemplo ayer. Toku. Ñembo sarai moneda o ñembo jobayere hapehei. Por ejemplo, eñe yeipuruba abocointe o parupiete aepi ayepa Paraguaype dayayuhui ñe aranducape mba'epahei sévape. Yende aranduka ergepype oñeveí palabras con remisiones Eva yaguarundi endeburaja yaguarundy mohesaka muesaka mbohysýi mbo'ysýi ñemboharai ñembosarai tupi rupi hahupi tupy tymata tyg̃uatã tanga ranga hanga tanga ranga hahanga. En conclusión, como estudiantes, hay una larga lista de palabras que necesita incorporarse dentro del diccionario de la lengua guaraní del Paraguay, porque son de uso frecuente de los habitantes, de los hablantes guaraníes. Considerar las palabras que se usan en las explicaciones, de las que en caso de duda el lector pueda remitirse a esas palabras. Los préstamos y palabras nuevas, aunque no hayan sido aprobados formalmente por la academia, estarían ya formando parte del léxico porque se incluyen en el diccionario. Acá también tenemos una breve recomendación, que es la de realizar un estudio exhaustivo de las 2 ediciones del diccionario Lengua Guaraní del Paraguay para la siguiente publicación, atendiendo diccionario es la representación de las voces del idioma, por sobre todo representa a sus hablantes, y al ser un diccionario de uso, será fundamental que el mismo refleje el interés y la necesidad de los hablantes de la lengua que se representa en forma escrita. Ape veija para Catuya Ñamuibei Yayerure Hawa y Catupa Oyehaibe Ñandeñe coloquial, que se utilice también palabras más coloquiales, ya que hay alto porcentaje también de las palabras que fueron prestadas del español. Una breve recomendación. Como estudiantes que estamos analizando este libro, ¿verdad? También estuvimos viendo qué se puede sugerir. Entonces, y por ahí queréis que hicieron profe Graciela y audiencia los estudiantes del primer curso de la licenciatura en lengua guaraní en la cátedra Metodología de la Investigación Científica. A mí me parece que es muy interesante el trabajo y vamos a hacer llegar también este resultado o los resultados a la Academia de la Lengua Guaraní para su consideración, porque encontramos alguna inconsistencia en cuanto a las entradas y en cuanto a las explicaciones. Por ejemplo, el caso de moneda, que aparece en una explicación, pero no aparece como entrada, ni tampoco no encontramos en los documentos oficiales de la academia como una palabra ya aprobada por la academia, porque hay, digamos, un proceso que se sigue en la academia para que sean aprobadas esa palabra y luego puedan ser incorporadas en el diccionario. Sin embargo, encontramos algunas cuestiones que nos llamaron la atención, que principalmente a los estudiantes, que vamos a estar haciendo llegar también a los compañeros de la academia. Sumamente interesante. Al menos han aporando y catoye ya post Facebook, en YouTube, los que nos están siguiendo. Nei awiyet yo ayo APM. Han acá tú
voy a dejar a Alcides Javier Torres, Kut, Oñi Etañan debe el idioma guaraní a la altura de las TIC Reje. Tenemos por ahí, voy a dejar. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. No sé si me escuchan ahí, ¿qué tal estamos? Escuchamos muy bien. Genial. Entonces voy a tratar de compartir mi pantalla. Me disculpo con la audiencia porque no hablo muy bien el guaraní y es un problema de familia. Ustedes van a saber que en los 90 era prohibido hablar en guaraní, entonces acá estamos tratando de subsanar eso. Un ratito, a ver un poquitito. Vamos acá. ¿Se ve algo ahí? Oye, Cuama. Ok. Entonces, vamos a empezar por la opción que nos gusta, que es hablar un poco de tecnología. Mi formación es licenciado en sistemas. Estamos en la Facultad Politécnica. En el año 2012 fuimos a un congreso de tecnología en Foz de Iguazú. Ahí conocí a la gente de Mozilla Firefox y en ese contexto hablé con ellos para ver la posibilidad de trabajar en un idioma guaraní que se pueda meter dentro de tecnología, y salió un proyecto que era traducir el navegador Mozilla Firefox al guaraní. De ese contexto, hoy quiero presentarles justamente los dos productos que estamos teniendo ya desde Mozilla. Mozilla es una entidad sin fines de lucro, donde se prioriza tener un poquitito navegadores en todos los idiomas. Hoy en día estamos teniendo más de 117 idiomas que están ya traducidos en el navegador. Guaraní no podía estar exento cuando trabajamos con el profesor acá presente, David Galeano. Luego también fuimos a la Secretaría de Políticas Lingüísticas y hicimos ahí unas alianzas que conllevó trabajar con este proyecto innovador. Como vemos acá están los logos de las entidades que trabajaron. La Secretaría de Políticas Lingüísticas con sus validadores, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní con sus profesores, la Facultad Politécnica también con estudiantes y todo lo que eran los laboratorios, los accesos a Internet, y Firefox, que ponía el servidor para que la plataforma pueda accederse y trabajar en este tema en el primer proyecto que fue traducir el navegador al guaraní. Esto, ¿cuándo salió? Salió en el tiempo, en marzo del año, en abril del 2016, cuando todos nos pusimos las pilas y concretamos este trabajo de más de 45.000 términos, donde un profesor de guaraní era el experto en el idioma, pero necesitábamos tener ese feedback y ese juego de cinturas de entrar en internet, trabajar con una traducción del inglés que originalmente venía y se trataba de poner el español y del español al guaraní. Bueno, mágicamente estamos teniendo ya este trabajo a descargar de mozilla.org/gn, donde uno puede descargar en el idioma nativo. Estamos teniendo todas las pestañas al 100% traducidas. Esto quiere decir que solamente la carcasa del navegador está en el idioma guaraní, no es un diccionario en vivo. Y sobre todo acá dejo la dirección para la gente que nos está siguiendo en el Facebook o en el Instagram, para que puedan experimentar y de alguna otra forma poder un poquitito o enseñar también en tecnología algo que nosotros trabajamos desde Paraguay. Bueno, este fue el primer resultado que tuvimos cuando nos pusimos en este equipo de tecnólogos y docentes que estábamos viendo de entregar un producto. El producto se entregó casi 2 años y medio, tuvimos un idas y bajas, pero con todo eso estamos teniendo esta carcasa en esta dirección que te digo, que es www.mozilla.org/g de gato, n de no, del guaraní, y está ya óptimo para que podamos tener en todas las versiones, tanto Linux, Windows y Macs. Entonces esta versión de escritorio está apto para que se pueda trabajar. Y el segundo desafío, siempre en el mismo año 2016, nos preguntaron la gente de Mozilla si estamos con ganas de seguir trabajando. El equipo dijo, claro que sí, ¿qué se viene ahora? Bueno,
El segundo desafío fue aterrizar la carcasa del Mozilla al móvil. Entonces teníamos un gran desafío, y lo más lindo de todo era que ya podíamos heredar los términos que trabajamos en el escritorio. Entonces gran parte del trabajo ya estaba configurado. ¿Eso qué quiere decir? De los 45.000 términos, solamente 20.000 términos tenía que ser la traducción para que tengamos también en la versión móvil. Nuevamente trabajamos con la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la Facultad Politécnica Mozilla, y acá también se abrió una nueva posibilidad de que la Facultad de Filosofía, a través del Instituto Superior de Lenguas, venga a acompañar también este proceso. Ellos estuvieron también en la versión para Android, ellos trabajaron con nosotros. Entonces, de esta manera también docentes y estudiantes que estaban en la rama del idioma guaraní aportaban a esto. Bueno, si queremos descargar, es una versión muy fácil. Uno se pone en el Play Store y le da a buscar Firefox, escribe la palabra Firefox y automáticamente te trae la primera versión. Y estando ahí descargando eso en 2 minutos o menos tiempo, ya uno puede entrar en la opción que dice conf, en los 3 puntos que están a la derecha en la parte superior. Hay unos 3 puntitos en la parte superior. Entra en configuración, la opción se llama general y ahí busca el idioma guaraní. Haciendo un clic en Abañe o Ñe, ahí vas a encontrar la opción guaraní y la carcasa queda totalmente ya en guaraní, nuevamente para que el internauta se sienta cómodo de navegar con su lengua materna y pueda acompañar todos estos temas interesantes y apasionantes de tecnología. Pero ahí no quedó todo el gran desafío. Tuvimos también en el 2014 una invitación a través de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, a través de la ministra Leila Alcaraz, donde nos pedía también si podíamos incursionar en la traducción del LibreOffice. Ustedes saben que es una versión gratuita y donde podíamos tener el idioma guaraní. Aceptamos el desafío, se formaron los equipos nuevamente y trabajamos de esta manera para que podamos ver también de un simple navegador de trabajar en internet. Ahora ya estamos teniendo una mejor opción o un mejor panorama, que es toda la parte ofimática gratuita, donde vos tenés tu CAL, tu Braille. Eso es parecido al Excel y al Word. Esta es la versión gratuita. Estamos teniendo ya esa posibilidad también en esta última versión 2022. Uno, al acceder a descargar la opción de LibreOffice, uno puede descargar y en la parte del medio te dice, usted quiere descargar de forma personalizada. Uno le tiene que dar de forma personalizada y ahí elige el idioma guaraní para que descargue el idioma español y también guaraní. Y entonces uno después cambia de idioma nomás cuando la carcasa de LibreOffice está activo, uno cambia de idioma. Entonces, estamos teniendo nuevamente un equipo donde en ese tiempo estábamos trabajando con la vicedecana de la Facultad Politécnica, el profesor David Galeano, el equipo del Ateneo y también gente que estaba de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y todo un staff que siempre estuvimos aportando y viendo la posibilidad de que el guaraní tenga su combo en tecnología. Dijimos que el 2014, de 2012 al 14 fueron años de desafío donde tuvimos que aprender. Bueno, yo por lo menos, como digo, nunca fue mi fuerte el guaraní, siempre fue un castellano guaraní, y entonces yo tenía que correr y decir, profesor David Galeano, ¿cómo se dice tal cosa? O al revés, ¿cómo se llama ventana? ¿O cuál es la idea de ventana en un término? Eso voy a mostrar enseguida también, justamente la lista de palabras que se tradujo y cuál es la connotación que tiene justamente en tecnología este trabajo que hicimos, ¿verdad? Bueno,
Acá encontramos también en la posibilidad de LibreOffice, así como el navegador Mozilla, el primer problema era que no se encontraba con los términos del guaraní, las letras que se usan en guaraní. Entonces, para las versiones de escritorio fue un gran problema porque uno tenía que tener un Word, tenía que tener ahí la letra en guaraní y de ahí copiaba y pegaba y trataba de armar el término cuando trabajamos en la plataforma. La misma situación, la plataforma que es para el guaraní dentro del LibreOffice contemplaba ya eso, en el otro también, pero se trabajó un poco más. Podemos decir de que el LibreOffice también se pudo tener un teclado en guaraní, se preparó una aplicación que uno descarga y automáticamente para trabajar en la computadora, para tener estas letras en guaraní, sin necesidad de que vos tengas tu Word abierto y por ahí no trajiste tu archivo, bla, 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 los grandes problemas que se tiene a la hora de hacer las traducciones. Entonces se instalaban esta aplicación en el teclado y cada uno ya podía trabajar de forma más organizada para hacer la traducción. Bueno, esta es la opción por detrás donde uno tiene que acceder con usuario y una contraseña. Las categorías, tanto para LibreOffice y para Mozilla, fueron dos categorías. Uno que era traductor y otro validador. El traductor, uno podía poner todos los términos que uno le parecería ser de que entendía de que era así la traducción. Uno aportaba la frase que venía en inglés, pasaba al español y luego encontramos la posibilidad de que se pueda escribir en guaraní. Pero por arriba siempre había una figura de validador para controlar todo lo que se escribía, se pueda tener una connotación y que se escriba bien, ¿verdad? Y que signifique algo representativo. Entonces, esa parte de validar cayó en la responsabilidad del profesor David Galeano por el Ateneo, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, por el profesor Abelardo y la profesora Zulma. Entonces, ellos se encargaban de que todas las donaciones que se ponían o que se escribía se puedan dar posibilidad de editar y mejorar la escritura o a lo mejor la connotación que se le daba en base a lo que uno podía aportar. Bueno, llegamos a la parte linda donde ya descargamos la aplicación, entramos en la opción CAL y ya encontramos el guaraní también que se incluye como moneda dentro de esta aplicación, LibreOffice. El Braille, que es el Word, para la gente que conoce Microsoft, es el primo hermano o el hermanastro, siempre yo le digo el hermanastro, mismo papá, mamá diferente. Entonces acá tenemos también que, valga la aclaración, tenemos en un 60% traducido en guaraní, pero ustedes saben que la pandemia también frenó muchos procesos, muchos trabajos, entonces no pudimos avanzar mucho. Entonces tenemos que ver una posibilidad de retomar esto, pero como te digo, hay una versión borrador que todavía no es la afinada que se puede ir mejorando en LibreOffice. Sin embargo, en el Mozilla, en los dos productos, tanto para móvil y para escritorio, ya tenemos o pensamos que tenemos ya una versión refinada de los términos que se puedan trabajar. El equipo nuevamente que trabajó para LibreOffice, ¿verdad? Con la gente de la Secretaría de Política Lingüística, la Facultad de Filosofía, entonces estuvimos ahí trabajando ameno con todo este proyecto. Y por último, para no dejar de terminar, tengo otra presentación que es lo que estamos trayendo ya desde Mozilla. Es más fácil. No sé si mi tiempo podemos tener 2 minutos más y puedo cerrar mi presentación. Está bien. Genial. Muy bien. Lo que estamos teniendo por el producto final de Mozilla, que podemos trabajar desde internet, desde tu celular nomás, si estás acostumbrado, o si tenés tu notebook o tu computadora personal, es la donación de voces en el idioma español y otros idiomas. Acá estamos teniendo más de 80 idiomas ya trabajados al 60%. Estos idiomas están trabajándose para que nosotros entendamos de que vamos a tener un producto donde vamos a poder dictarle cosas al celular y a la computadora.
Mozilla está también trabajando fuertemente en lo que es inteligencia artificial. Entonces, lo que vamos a tener de aquí a poquito, yo sé que otras empresas ya están teniendo, pero Mozilla no va a ser o no va a escapar a la realidad de tener también este tipo de tecnología. Lo más lindo es que tenemos una plataforma donde cada voluntario puede donar la tira de palabras, grabar eso y subir a la nube. Misma frecuencia. Uno puede donar y todo el corpus de palabras donadas puede descargar para que después, si sos tecnólogo, si sos ingeniero informático o licenciado en sistemas, también puedas bajar la base de datos y hacer aplicaciones ya con estos borradores de idioma que se tiene en la plataforma. Bueno, es fácil. El término es sencillo. Yo puedo tener mi dispositivo móvil, puedo tener un auricular y con esas dos herramientas yo puedo entrar a esta dirección que te voy a mostrar enseguida. Y acá yo puedo tener dos panoramas. Uno es para donar con mi voz el producto y el otro es validar cosas que ya se grabaron. Y vos como profesor, acá lo ideal es que vos, si vas a estar en la parte de idioma guaraní, seas un profesor y entiendas el idioma y puedas validar también vos como profesor todo lo que se donó en idioma guaraní. Bueno, lo que estamos buscando es que en todo el mundo mundial, como diría mi estudiante, puedan donarse todo tipo de idiomas y pueda ser accesible para todos. Acá estamos viendo que la privacidad es muy importante para Mozilla, donde podemos decir de que si vos querés donar, podés loguearte, podés registrarte en la plataforma. Si no querés registrarte en la plataforma, pero querés donar, también tiene esa figura justamente. Y estamos teniendo más de 100 idiomas hoy en día para que tengan el timbre de voz a cada idioma. Para ir terminando, te muestro la dirección para que puedas apuntarte y entrar con tu móvil. Es https://commonvoice.mozilla.org. ES es de español, pero si vos le pones GN es de guaraní. Y vos ahí vas a encontrar lo mismo que te estoy mostrando acá. Esto va a estar en español y en la versión guaraní. Donde dice colaborar, uno puede entrar y decir quiero grabar. Y ahí te aparece una ventana donde vos vas a leer una frase en español o en guaraní y vas a grabar. Y cuando haces la grabación vas a poder escuchar, borrar o podés dejar de lado y volver a grabar otra frase que te parezca. Y cuando grabas 5 frases, eso se va a ir a la nube para que se pueda tener como paquete de donación. En español quiere decir de que si vos estás así un día que, ¿cómo puedo que el guaraní sobresalga? Bueno, este es el proyecto que está abierto ahora mismo. Les cuento a todos que el domingo pasado se cerró el primer contributón donde se abrió para todo el país y el mundo. Todas las personas que estén en el mundo mundial y que puedan donar su timbre de voz en el idioma guaraní, el próximo domingo vamos a empezar a dar los premios. Los premios consisten en remeras de contribución y dinero en efectivo de las personas que más de 150 donaciones en timbre de voz se han realizado. Entonces, para que tengan una idea, esto duró 15 días y tenemos más de 500 o 1000 donaciones por persona para el idioma guaraní. Entonces, estamos viendo esta posibilidad de volver a hacer en el mes de todo diciembre. Y justamente aprovechamos este espacio para invitar nuevamente a las personas que quieran colaborar con el proyecto. Y lo más interesante es tener premios en efectivo siempre y cuando cumpla con el requisito, ¿verdad? Lo ideal es que uno se loguee y se registre porque ahí vamos a saber justamente en qué idioma se va a loguear. Y acá si vas a loguearte o español o guaraní, porque acá él te puede dar varios idiomas que vos podés inscribirte. Lo que tenés que dejar es que sea visible la parte de la clasificación de la tabla. Ahí viene por defecto oculto. Cuando vos dejas visible, entonces yo me voy a
entrar en el idioma y voy a encontrarla ahí a la profesora Graciela Aquino. Ella donó 500 donaciones de grabación en guaraní. Entonces, cuando ella me dice, profesor Alcide, yo tengo un premio, ¿cuál es mi premio? Entonces yo automáticamente, sí, profe, por tu perfil que estás teniendo en el idioma guaraní, es cierto, tenés 500 donaciones y te compete ya un 200.000 guaraní, ¿verdad? Y gusto, y te picha la ñamba, poja la yareco premio y contribuimos para el idioma nativo, ¿verdad? Enhorabuena por el guaraní. Bueno, es sencillo. Uno, cuando se loguea, justamente te dice acá la cantidad de grabaciones que hiciste, del requerimiento mínimo que te pide. Entonces, esta es la manera de que yo pueda decir, la gente dice o Dionisio Fleita o Graciela dice que hizo 1500, entonces yo controlo para amistades claras, cuentas claras y todos felices, todos contentos, ¿verdad? Muy bien. Acá te muestro, una opción es que vos dones, otra opción es que vos valides. Para el guaraní, por lo menos, una recomendación del profesor David Galeano es que no siendo estudiante yo valide las cosas que son muy técnicas. Entonces, lo ideal es que acá un profesor pueda validar del idioma guaraní esto que se está donando, ¿verdad? Entonces, para el contributón solamente se dona oraciones en guaraní, pero si uno es como el profesor David o seguramente acá con la profesora Graciela, puede entrar a contribuir y dar validaciones para el idioma guaraní. Lo que estamos viendo está en guaraní, justamente para que sepamos dónde entrar. Esta es la pantalla que te va a salir cuando vos estás en tu celular. Si vos estás en la computadora, él te pide permiso para usar el speaker y para la voz, el micrófono. Entonces vos tenés que decirle sí, le doy permiso y automáticamente ya vas a poder trabajar desde tu computadora o tu celular. Estas son frases que justamente el profesor Uber, que está en Suiza, él pide permiso a la academia, a los poetas, a los músicos, de las palabras que se puedan meter de forma gratuita, les digo, de forma gratuita, y entonces automáticamente se hace referencia de que estos términos pertenecen a la música o al poema del profesor X. Entonces, acá se está donando también frases que existen y de forma voluntaria uno puede acceder, ¿verdad? Esta es la pantalla donde vos vas a tener que leer. Profe, no se mueve la pantalla, profe, no pasó. No se mueve. No. Se quedó en su despedida. Gracias, William. Ok. Muy bien. Voy a tratar de dejar de compartir y ahí estamos. Una última cosa y ya nos quedamos para las felicitaciones y muy bien, excelente. Ahí está, un ratito presento aquí, ahí está, ahí se ve. Ahora sí. Ok, muy bien, entonces desde el celular, lo más lindo que por este trabajo no estás tardando ni 5 minutos, estás tardando por cada 5 frases que leas. Por eso es que es interesante que si te gustaría tener tu remera como un Voice guaraní o en el mejor de los casos tener efectivo, aprovechemos esto. Dejo acá el link para que ustedes puedan sacar foto o si me escriben al correo yo les paso justamente toda la información, pero no hay secreto, es commonvoice.mozilla.org/gn y ahí automáticamente ya te encuentra la carcasa y lo ideal es que uno se registre para que nosotros sepamos la cantidad de donaciones que hacen, ¿sí? Si algo no le gusta a la aplicación, si tardas mucho para una frase corta, entonces la aplicación te dice, no nos gusta, podés borrar esto y volver a leer otro. Entonces hay también esa posibilidad, no de que tome un día y medio para leer 2 palabras. Entonces estas cuestiones también se controlan mucho por la plataforma. Decirte que el 32% ya está traducido del Mozilla Common Voice. Esperemos que para fin de año o por lo menos para enero del año que viene esté al 100% y podamos estar ya acorde a lo que va a ser la tendencia mundial, que es trabajar con inteligencia artificial. De mi parte, por lo menos agradecido por el espacio que nos dan y de poder aprovechar con las tecnologías que están ya
muy adentradas hoy en día con nosotros, y lo más lindo y novedoso seguramente es que ya está en un idioma nativo. Muchísimas gracias, Ahuille. Ahuille, y por ahí te veí, y por ahí, Ahuille, Moejara, y por ahí ya, Chaveta, ya, Jaote, no debe. Acá tú, Moejara David Galeano. Oye, esta ya debe actualidad de la lengua guaraní de G. Va ella para Moejara. Y buenamente, André, Moejara Graciela. Profesor David. Ahí, Moejara Alcides Torres, a Opadarea, iba al Instituto Superior de Lenguas, Moejara Valentina Ganense, de Moejara Catucurí, Graciela Aquino, a Maimaité, Moejara Homo Eva Guaraní y SLB, también Moejuela ahí, a Opadarea, a Beñemea. A Guillermo Teco, Ucoares, a ambos a sangre de Ñanda Tirbe, que envía por ahí va pues. Porque tú también yo con una amiga a Momba Otago a ver. Hay que estar con ambos dejar a esa camina de ambos a coger. Sabe, este mija, el botón en el miche, on se me va a tener banajani en el bebé. Cuatía. Pero llegó a mamá dejar. Llegó a se ambos era coabe actualidad de la lengua guaraní. Hay coabe mis páginas están en la ruta, pero no llegué a operar ya por mi mitad castellano a guaraní. Hablar del guaraní, al igual que los demás países, dice el Paraguay se precia de su soberanía como república, una cuestión política, como nación, desde un punto de vista cultural. Cuestión esta última que se evidencia a través de su identidad cultural, donde la lengua guaraní es su principal y más valioso componente. El guaraní no solamente es un idioma o un idioma más. En el caso paraguayo es el incuestionable factor de cohesión psicosocial. La veñana en Boyoayúa, ya en Boyoayúa en Baretevea, la veñana en guaraní me ñandé paraguayo, ñemo acuña ñandú pipucubea, ver. Es imposible pensar en el Paraguay sin el guaraní y en el guaraní sin el Paraguay. Hasta hoy son muchos paraguayos extranjeros que siguen preguntándose cómo es que el guaraní se impuso al castellano. Más llamativa resulta la cuestión cuando que sus hablantes nativos originarios, los guaraní, hoy apenas constituyen el 0.7% de los 6,5 millones de hablantes que tiene el Paraguay. Me refiero al guaraní, en este caso 6,5 millones de hablantes. Sin embargo, en un hecho increíble y sorprendente, casi el 90% de la población del país sigue hablando el guaraní, que sobrevivió a las formas más terribles de represión y opresión. A ver, ya hay javier guaraní desde ellos llegó a gran bueña en el guaraní y te lo convirtió en Eva y está oye ya puedo pues oye porque jamás oye yuca jamás guaraní. Los guaraní hablantes recibieron a lo largo de la historia todo tipo de agresiones verbales y castigos físicos por hablar esta lengua prohibida. Pero cosa notable, José Gaspar Rodríguez de Francia fue uno de los primeros en usar corrientemente el guaraní en sus alocuciones a la población y posteriormente, en ocasión de las dos grandes guerras que sostuvo el Paraguay, los estrategas y líderes del ejército paraguayo se valieron del guaraní como herramienta de comunicación. El mariscal Francisco Solano López incluso convocó Yatiti Corá a un mini congreso para establecer un alfabeto o abecedario que permitió la publicación de los periódicos de trinchera como el Cabisuí, el Cacique Lambaré, La Estrella y el Centinela, que contenían prosa y verso que satirizaban al enemigo. Así como el mariscal López, también el mariscal Estigarribia, José Félix Estigarribia, dispuso el uso oficial del guaraní por parte del ejército paraguayo para todas las comunicaciones. Ni los uruguayos, ni los argentinos, ni los brasileños en la guerra contra la Triple Alianza, ni los bolivianos en la guerra del Chaco pudieron entender las comunicaciones de las tropas paraguayas por una sencilla y obvia razón: el uso de la lengua guaraní, la poderosa lengua de los paraguayos, el inglés paraguayo. Lo anotado precedentemente deja al descubierto que la lengua guaraní se convirtió
en un arma estratégica e invencible, en el símbolo más evidente e indiscutible de la soberanía paraguaya, y por consiguiente pasó a ser un peligro para las fuerzas contrarias. Consecuencia de ello es que, culminada la Guerra Grande en 1870, una de las primeras medidas adoptadas por las tropas de ocupación fue la prohibición del uso de la lengua guaraní, sobre todo en las escuelas, y simultáneamente se desarrolló una campaña de degradación de la lengua guaraní. De esa época viene, entre otros, la palabra guarango, término despectivo equivalente a ignorante, bruto, campesino, etc. Incluso los docentes paraguayos formados en la Argentina hasta se convencieron de eso e iniciaron una triste y despiadada campaña de represión a los niños guaraní hablantes, que constituían la mayoría de quienes asistían a las escuelas tanto de Asunción como del interior. Pero por más dura, sistemática y brutal que resultó dicha campaña, notablemente el guaraní logró sobreponerse a la misma, Imbaretebe y Puacabepe guaraní. En la actualidad, la lengua guaraní goza del aprecio de casi toda la totalidad de la población, con excepción de unos pocos que aún guardan el resabio amargo del tiempo en que los guaraní hablantes fueron perseguidos por hablarlo. A partir de la posguerra del Chaco, numerosas personalidades e instituciones del Paraguay iniciaron una lenta, gradual y progresiva campaña de reivindicación del guaraní, y gracias a esa acción, hoy el abaneé es idioma oficial de la República, también es lengua oficial de Bolivia, de la provincia de Corrientes, de varios municipios del Brasil, y sobre todo es idioma del Mercosur junto al castellano y al portugués. Es la primera lengua, idioma histórico, precolombino, hablado en la actual región del Mercosur. Hoy posee casi 9 millones de hablantes en los 4 países constituyentes iniciales del bloque. También hay un hecho muy importante que quiero mencionar en este punto. Este año, ahora en este mes de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, vamos a recordar los 50 años de creación de la licenciatura en lengua guaraní dentro del actual Instituto Superior de Lenguas, dependiente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Carrera que fue aprobada en 1972 y que empezó a funcionar en 1973. Es decir, operativamente el año que viene debemos de celebrar los 50 años de creación de la primera licenciatura en lengua guaraní a nivel mundial y en particular acá en Paraguay, que es la licenciatura en lengua guaraní acá del Instituto de Lenguas. Así que a la persona, a la profesora Graciela Aquino, a todos los profesores, a los estudiantes, a los egresados de la licenciatura en lengua guaraní, Getawi, Apamé, allí van a Jaribiro, Redigna, ya fueron manducadas, Aripe. La parte del desarrollo, yo acá hago una mención que ya probablemente muchos de ustedes escucharon, es un poco una comparación entre el castellano y el guaraní, sobre todo para marcar que hay diferencias, que no son dos lenguas iguales. Por ejemplo, el caso de las posposiciones en el guaraní, que en el castellano son las preposiciones, ¿verdad? En castellano digo desde lejos, y en guaraní digo mombuiri huive. Mombuiri lejos, huive desde. En guaraní hay posposiciones. Otro caso que menciono acá, por ejemplo, de los adjetivos calificativos. En guaraní los adjetivos calificativos tienen una sola forma. Yo digo poná. Pero en castellano voy a decir lindo, linda, lindos, lindas. Hay diferencias, no son iguales. Los adjetivos demostrativos. Esta, en guaraní es co. O caray, co cuña caray. En cambio en castellano, este señor, esta señora. O ese, esa. Otro caso importante es el tema de la conjugación, o que en guaraní usamos prefijos cuando yo digo a, guatá, re, guatá, o guatá, y en el castellano tenemos sufijos. Yo digo camín y allí le agrego o, as, a, camín, o, camín, as, caminamos. Repito, la intención es mostrar la diferencia que hay entre dos idiomas. No son iguales, y eso que acabo de mencionar es la razón más valedera para que definitivamente el Ministerio de Educación y Ciencia incluya como corresponde, como tiene que ser la enseñanza bilingüe en la educación paraguaya. Hasta hoy
todavía esa educación bilingüe, esa enseñanza bilingüe, no se hizo realidad de la manera que corresponde. Siempre está la excusa también por allí de que se metió tan fuertemente en la mente de la gente como parte de una política de degradación del guaraní, aquello de que ya ni siquiera hablamos guaraní. Lo primero que dice la gente, yo no hablo guaraní, así es terei. Yo hablo yo paránoma. Y allí yo siempre le digo a la gente, no solamente eso ocurre con el guaraní, eso también ocurre con el castellano. Cuando acá en esta parte que les estoy mostrando en la pantalla, nosotros mezclamos el castellano que da miedo, que da calambre. Ya eres castellano, en algún momento alguien dijo, vení, na, andate, na, decirle, na, apenas guaraní. A decirle, na, contarle, na, yo para, te dije a. O cuando alguien dice, hablando, ¿qué pío querés? Hina, vos. ¿Qué pío querés, hina, vos? ¿Qué pío guaraní? Querés, ni siquiera querés, hina, es guaraní. Ni siquiera es vos, es vos. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le contaste. Ah, es guaraní. Hablamos castellano, pero nada castellano, que ya puedo parar. Entonces, se metió eso en la cabeza de la gente. Yo vuelvo a repetir como parte de toda una campaña de desprestigiar al guaraní, y entonces hay mucha gente que no se anima a decir que habla guaraní, que habla yo nomás, y que el guaraní es difícil. El castellano es más difícil. El castellano para escribir tiene más de 4.000 reglas. Está el profesor Ferreira, presidente de la academia, que va a hablar después. El guaraní tiene 4 reglas en materia ortográfica. ¿Por qué tengo que decir entonces que el castellano es más fácil? El castellano es mucho más difícil de escribir. El castellano tiene más de 2.000 verbos irregulares. El guaraní tiene 6 verbos irregulares. El castellano tiene 2.000. Y la gente sigue creyendo que el castellano es más fácil. ¿Por qué? Porque se nos metió. Oye, Anique ereñe es guaraní, me castellano vendereñe es ita. A ver que herente no guaraní, iba hija. No es así. Hablamos tan mal el castellano también, si es por eso. Mezclamos. Nadie se salva de hablar mal el castellano. Por consiguiente, tendríamos que decir también que no hablamos castellano, que hablamos yo para el castellano. Pero en realidad yo sostengo que hablamos las dos lenguas. Desde el momento que sabemos construir en guaraní y sabemos construir en castellano, tenemos la sintaxis. Y la sintaxis marca la condición de bilingües. Que nos falte palabra es un problema simplemente de vocabulario. Bueno, acá hay una referencia a la historia en el Mercosur, ¿verdad? Hoy en día, decir guaraní no solamente es decir Paraguay, se habla de una región guaranítica, que incluye en este caso al Brasil, a la Argentina, al Uruguay, y obviamente también a Bolivia. Entonces, eso es importante. En la legislación, desde el año 2007, del momento que Paraguay entra al Mercosur en 1991, recién en el 2007 se reconoció al guaraní como lengua del Mercosur, pero no como lengua oficial. Pero en el año 2014, sí, el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, adoptó al guaraní como lengua oficial de trabajo, desde el año 2014. Gracias a un gran guaranista, amigo del guaraní, amante del guaraní, que es el doctor Rubén Martínez Huelmo, parlamentario uruguayo, entonces presidente del Parlasur en el 2014. Tenemos en este momento la presencia del guaraní, por ejemplo, si les muestro acá en la Argentina, dice, por ejemplo, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. En el Brasil, Río de Janeiro, San Paulo, Río Grande do Sul, Paraná y Mato Grosso do Sul. En el Uruguay, en las proximidades de Montevideo, hay una comunidad hasta ahora, una comunidad ambuía. En Bolivia, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando son regiones donde se habla guaraní, ¿verdad? En la educación, en este momento, nosotros tenemos la aplicación de un programa de enseñanza bilingüe, pero que lastimosamente en este mismo momento hay como una especie de orientación a dejar el guaraní otra vez prácticamente en la oralidad. Es una cuestión que nos preocupa y que yo responsablemente en este congreso estoy denunciando.
un nuevo atentado contra la lengua guaraní. Apea Ibai, Pea Naiponai, oye ya posee ajena. Veamos acá, Ministerio de Educación, oye Ureu, oye Purujangua Guaraní, Emente, Anibejangua, oye ya, oye Jaí, Anibejangua, oye Moñe, Guaraní, Apea Naiponai, Hinabe Garay, Sareta de Yacoa. Pea Naiponai, este, Jaco Ave, Aupa Ave, no debe. A Toma Jesús, luego se niñe. A te hijo, se ve, Bojara, diga, le dan los inde, derecha Cucagua, niñe, deben voy quejaña, niñe, Guaraní. Esa es una cuestión importante, porque después de tanto trabajar, esto lleva muchos años, acabo de mencionar la licenciatura en lengua guaraní, cumple 50 años. Hemos formado a tanta gente y viene una persona de contramano que dice que es paraguayo, que se precia supuestamente de ser paraguayo y al final es la persona que en este momento le está dando una patada en el trasero al guaraní. Disculpen que me exprese de esta manera, pero no tengo otra manera de hacerlo. Y prefiero ser honesto y prefiero ser directo. Acá le estoy diciendo al ministro que deje esa actitud y que definitivamente, si tiene una bandera roja, blanca y azul, que se ponga eso en el corazón y que haga el esfuerzo para que el guaraní sea, en este caso, fortalecido en la educación paraguaya. Se enseña en la Argentina. Acá tenemos hermanos argentinos que están enseñando hoy en Corrientes, en la escuela de Corrientes, mientras nosotros estamos queriendo sacar acá. En Corrientes están fortaleciendo, en el Brasil están fortaleciendo. Ustedes van a ver acá una lista. En el Uruguay acaba de incorporarse a la Escuela República del Paraguay que funciona en Montevideo. Se está enseñando guaraní. En Bolivia hay una cantidad de universidades que funcionan, inclusive en algunas carreras con clases en guaraní. Hay una bibliografía muy importante. Recién el profesor Alcides Torres hablaba de la traducción de Mozilla, del navegador de Firefox al guaraní, también el caso de Wikipedia, que hoy tenemos en guaraní, un gran trabajo que está haciendo el profesor Carlos Ferreira, inclusive allí está Liliana Aliente, que es una egresada del Instituto Superior de Lenguas de Guaraní, traduciendo el traductor de Google o de Google al guaraní, una realidad. También un hecho importante se dio el 20 de marzo de 2015 en la reunión número 51 de la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior del Mercosur, que aprobó la inclusión del idioma guaraní en las universidades del Mercosur. Ese proyecto fue presentado y defendido por la doctora Salvadora Jiménez, a quien siempre le reconocemos por esa actitud valiente que tuvo de salir y promover el uso del guaraní en el Mercosur. A manera de conclusión, el guaraní es una necesidad, es nuestra esencia vital. El guaraní sobrevivió a las agresiones. Pese a todo, en la actualidad, quien no habla guaraní está prácticamente perdido. Gobernantes, abogados, médicos, ingenieros, agricultores, comerciantes, periodistas, sindicalistas, policía. Por ejemplo, los políticos, incluidos aquellos que hasta hace poco tiempo renegaban del guaraní, hoy se ven obligados a hablar el avañé, a fin de evitar el fracaso o el descrédito político. El número de contreras del guaraní, comparado a 20 años atrás, se redujo notablemente. El guaraní es la lengua materna del paraguayo, de ahí que es que la cosmovisión anterior y actual del paraguayo nace, crece, se reproduce y se expande en guaraní. El castellano, es decir, el paraguayo común, es casi una molestia. Por eso se suele decir castellanos a Itacú, daji arese yurube. En la experiencia de vida del hombre paraguayo, el guaraní siempre fue el amigo más servicial en los casos difíciles y desesperados. Siempre fue el más próximo, el más solidario y el de más fácil y espontáneo uso. En Paraguay, nada se entiende sin el guaraní, así como también nada se puede construir sin él. El día que dejemos de hablar guaraní, ese día dejaremos de ser paraguayos. Por todo lo expuesto, definitivamente la lengua guaraní marca a fuego la identidad y la soberanía del Paraguay. Repito, esto imposibilita pensar en el Paraguay sin el guaraní y en el guaraní sin el Paraguay. En el Paraguay, en el guaraní radica la soberanía del Paraguay. A veces enviamos dejar a Graciela, a Henducaba, Opa Beabre, a ambos Hasama, a Copeñan de Atirbe, y Cato Jamaisa, Opa Beabre, Coaipe, Cuatía, Hendie.
El tema tendremos dejar a Graciela. Debe catu. Papá Arión no tiene licenciatura en lengua guaraní. Debe catu abuye taite ye pidero guaisha. Nayane carne oña en duvo mo dejar a David Galeano vegetamba homogénea debe ñane corazón hayane aputu ucuaite bebé. Nei abuye coanga catuña en duye estamos dejar a Dionisio Fleitas peja oñete ñane aranducamba apona bueno yera guaranime. Libros de texto, ella. Y que tú vamos a dejar ya haré y ese. Nei, aguille pomo maite roru, pomo maite yeumi, amo maite ma cuepe, allí oñe por un huevo con tembiapo. Apenas eso cata me tenía tembiapo allá po a veí, peanas ahí te mismo escuela de pea gente curi amba pomi aranducamba a poner ese gua. Mombe use mi pm pa yuhukuri ko tembico areka riet pupe esa ukata pm tembiapo Simo maranduga ango yeko awe Graciela. Oye, ¿cuál vamos a dejar? Oye, tema. Ya por adentro. Aranducamba aponaje y libros de texto. Bueno, yera guaranime. Peares apokuri. Aranducamba aponaje na epe tembi poru o por hoy putungo ñembo epona ve teranda hasibe hanwa ñe combo temimbo escuela. Aupe cueva veí hoy putungo de jarabe. Y de putungo tambo es aupe y pona veía coi estudio. Está allí oye Camba ponate mismo fueran dejando y esa cuaipe paranducambo de puna. Pecherendu página Graciela. No, ojo que tú. Y ajina chévere y yo ya mie. Ñendo por a mí hanwa. Na pecherendu por ahí. Cuanga ñendo por allí. Muy buena. Aguille. Se me marandun después ahí no se veiramos. Pearanducambo de Punánico, Jayepa, EPTI, Tembipuru y Catunua, Oñimengovia, Oñen de Ajo, Oñemba, Pojanguambo, Jacotupe, Pea Wiñan de Ñañi Punupe, Peñaner en Viapo, Apeva Ariñamba Poana, Pea y Mena en Boesurupe, Boejarupi, Boejausupe, Catote Pea y Yesareco. Oñemoinu, Mika Tupuro, Yehuputu Seba, Dive, Yamoisho el programa del ministerio, del MEC, éramos, o recogiendo mi tenta miringuera, Ojuputu Seba Bei, Jarupia, Yehuputu Seba, ya pea más de capacidades nacionales, las competencias nacionales, también tenemos las capacidades departamentales y las capacidades institucionales. Vea un bollo apu, vea Aranduca. Un bojapea veí a ponde aja o pamba hoy putu ate combo epe ta aranduca ti aquatia hai pureo paisagua e pupo ye ju paite o mío ye ju putu se bate combo epe hamba emba epa ikuava era también bo ecuera a un bo esuru atuja he combo upeare de catuja o SPM ko aranduca ko programa ya y kepe nyabo ke na ye sare ko ye se ye peramo ye puruta aranducaña de putu ngotaba Peaningo ya de mandu ajaguante, umi catupuru te cote vayan a poca tuete, a peabe a moico a pe y catuanguaisa, ya de putungon, ya hueco peti aranduca, oye esa coapa con amba epe aranducape, ñambo cuevo mitanusupe, mitame abei, ñehenducua, ñequa, moñequa, jayejaicua, coamba, ningo peñan de ellas se cabañambo era moñe. Tera guaranime, tera castellano, tera ambueñe, emeñambo, éramos con A, peñan de Yahuputu Sebas, allá ya sale coponana, con ambas, eres y que tú esa año te jabe ya Yahuputu be ya hipotaba, que tú esa año te jame amo un bopajao be imbo esuripe mitad, tera un mimita no su, uy cua peñan de ñe guaranía ve que con ahí tera mu peajina, pero te cote be bañamos un barete, hija huesa con el tembo de Jara David está allí. O peañas en du mi miete hoy o guaraní lo mito y potó putape ni algupente yo monge tabente ahí no te cote yo y que ya ahí pude antes de hacer y miñan de ellas enduramos está mi periodista hoy antes pues ya
Hamba ehipico haje pa yeji amongetaña de yeiko guarani rapykueri hape bilingüismo rapykueri mba'e pa guarani rente upe yeji amongeta hikuái ha hikuái guarani ko ñe'ẽkuaa oĩ he'i hape anakoteĩ ñambo'e he'i atapére ndojekuaára he'i ha hi'ãche upéicharamo heta ñe'ẽta tekoteva'ĩ ñambo'e ajepa castellano ko ojekuaave itapére inglés ave ojekuaa tapére umi alemán oimene alemán umi Alemania oimene umi alemán oikuaave upe ñe'ẽnguéra tapérente ha'ekuéra ha upéicha jesarekúpe okatu oĩ upe ave no mitã'akãme gotei upe ha guaranire heta mba'e oñembojeko péicha ndojejapóva'erãha upe ave ñandepy'apýva ihupytyrã ha'epe aranduka mba'aporã jehechakuaa ñehesãnguijo ha ñemboheko mba'éichapa oĩ mba'epo oguereko ipype upe ave chajapóke ko tembiapo rupi tembikuáre techaukára tekoguáva peteĩ investigación descriptiva cualitativa ojehechakuaávo katupyrykuéra ñemohenda mba'éichapa oñemohenda umi aranduka atyvore aranduka omyasãiva mbohapy editorial mbo'esyry'aty mbohapyhápe g̃uarã che ajapyhýkuri ha jesareko hese ko tembiapópe aikuaa hag̃ua mba'eichaitépa oñemohenda. Osẽva pe tembikuaarekágui oĩ mba'e chembopy'aguapýva ha oĩ avei mba'e chepy'apýva ha mba'égui oĩ aranduka mba'aporã ojehechakuaahápe katupyrykuéra mbo'epyrã oĩmbaite upépe ha mba'eichaitépa oñemba'apova'erã temimbo'e katupyryrã ha oĩ avei umi nomyesakaporãiva ko'ã mba'e ha iporãniko pe aranduka oñemyasãiva oñeguenohéva ikatu hag̃uáicha oipuru temimbo'e ha mbo'ehára omyesakãmbaite ko'ãva ha'echa oĩ aranduka omyesakãmbáva ha oikatu nomyesakaporãiva ha mba'égui iporã sapy'ánte oipurúnte avei lo mitã ñane irũnguéra mbo'ehára ha temimbo'e upekuéva avei jepéramo que noñemohendaporãi ha upe tekotevẽ ojejapo jave ojeguerojera jave ojeguerojera hekopete arandukakuéra omombareteve tembiapo jehaipyre rehegua pe peteĩ mba'e tekotevéva avei jahechakuaa imbareteve guetĩpe jehaipyrépe moñe'ẽ jehairã ñe'ẽtekuaa ha jepa jehairã ryepýpe jaguereko avei ñe'ẽtekuaa ha umi mba'e imbareteve gueteri ha ñande jaikuaa porã che mba'apohína guaraníre pe achajapo guarani repýpe ha ñande jaikuaa porã pe guarani oĩ guetei ha'ína ñe'ẽ mokõiháramo pe tercer ciclope pe ministerio guive upéicha he'i ñandéve ha jepa ñaiméramo pe propuesta B guaraní castellano como L1 ha guaraní como L2 pe ahorei ese pe tercer ciclo pe upéicha o mi programa ha mba'éicha ñande ñambo'éta pe ñe'ẽ mokõiha nañamombaretéiramo pe ñehendu ha pe ñomongeta pe ñe'ẽkuaa ha hetaje ñande ñañepyrũséma voi mitãnguéra jaipotávo omoñe'ẽ hikuái ha ohai ha nohendúiramo térã noñe'ẽiramo jaikuaa porã ndekatu moĩha omoñe'ẽ ha ndekatu mo'ãi ohai jajiruramo chupekuéra tohai toguerojera peteĩ mba'e guaraníme oimeraẽcha guajehaipyre nosemo'ãi chupekuéra ha'ekuéra noñe'ẽkuaaíramo térãhakua nohendukuaaíramo ha upépe heta jey echahechakuaa umi arandukápe mba'éichapa oñemombareteterei pe jehaipyre pe moñe'ẽrã ha jehaipyre katu ndajahechakuaa sapy'ánte mitãrusukuéra ohendu ha oñe'ẽ hag̃ua ha oĩramo pe arandukápe avei upéi oĩ mbo'ehára rembiapo ikatu hag̃uáicha omokyrẽ'ỹ ha ojehupytý umi mba'e peteĩ aranduka omombareteve pe ñehendu ñomongeta moñe'ẽ ha jehai pe ahe'ise omoingepave ojokuápe ojehechakuaa umi tembiapo ryepýpe oĩ ha mitãrusukuéra ikatu hag̃uáicha ohendu ikatu hag̃uáicha oñomongeta mbo'ehára ndive ha'ekuéra oñondive mbo'ehakotýpe oĩ tembiapo ha'ekuéra omoñe'ẽ hag̃ua oĩ tembiapo ha'ekuéra ikatu hag̃uáicha ohai ojoajupa guasu upe avei jahechápe ambuépe he'i upe are he'i oĩ aranduka mba'aporã omombaretéva irundyve katupyryrã ha upépe ojehechakuaa ojoajuha pe umi katupyry ojoajuha katupyrykuéra ha pépe he'iséina pe progresión cíclica mba'e he'ise pe progresión cíclica oĩ umi aranduka he'íva ohova'erã ha oñepyrũva'erã pe ñehendúgui ñomongetágui moñe'ẽgui jehai upéi opa jehaípe ha ikatuháicha umi ñamba'apóma akuépe ñehendúpe ñomongetápe moñe'ẽme ha jehaípe upéi ñamoingepárã ojokuápe ha ñamba'apo upéare ndaha'éi ñahendu peteĩ mba'e ñañomongeta upéi ambue mba'ére ñamoñe'ẽ peteĩ jehaipyre ndohóivape ñande ñahendu ha ñañe'ẽ akuére
Hay bajabe ya hay hoy me la emba entetera ya hay uka mi temimbo epe hoy me la emba enteteando y coima la captura moya y puruna progresión cíclica hay. Catu hoy un miranduka o jovate donde goto añonte. Ahí se inando llevi o llevi un va a poma de cuereje. Upesaramo hoy vete en progresión lineal. Va directo. Uma vez se mandou a reforma ni por no areca tu sabe ande lo mitad ya hoy va eu ma upe va ese digo objetivo de unidad oye mojera per programa a objetivo de unidad pero el primer objetivo de unidad comprensión oral primero después segundo objetivo de unidad expresión oral tercer objetivo de unidad comprensión escrita y cuarto objetivo de unidad expresión escrita. Así se presentaron los programas en los primeros tiempos de la reforma educativa. Y sin darnos cuenta, los docentes creíamos, ¿verdad? Estoy generalizando nada más, creíamos de que primero hay que desarrollar todo un tiempo comprensión oral, todo otro tiempo expresión oral, todo otro tiempo comprensión escrita y después todo una etapa expresión escrita. Sin embargo, eso es una forma lineal que de ninguna manera ayuda a que los alumnos puedan ir uniendo temas, el mismo tema para poder trabajar diferentes capacidades o desarrollar diferentes capacidades. Y pona beba, sea yuhua, y que tuya es oinja guaraní aranduca por upuna, va a pona, pea oin, ya yuhu. Esta lleguña gendúa veía iba guaraní menda y pori ñeñemo arandujanwanda y pori aranducanda y pori peba jamoa, pea oye ereinte. Oin está iterei aranduca. Se haya puju mojapunte, mojapú editoriado ya por cuente, catu está iterei hoy. Tecote jave y aranduca pojao esa cuamba etepa oyerure aranducambo epuna. De que tuya de ella ponte peteña aranduca, jaupeando hoipe programa de estudio, el programa de estudio llegó a Hachombo Jovai Jinape fines de la educación. En este caso, fines de la educación paraguaya, los objetivos generales, los objetivos por ciclo, los objetivos por grado. Entonces, es importante tener esa noción para poder elaborar estos materiales. Hay algunos criterios que se tienen que tener en cuenta en la producción de los materiales para que los niños o los jóvenes puedan trabajar. Haupea vamos a hacer penendivea además hoy muy poranduya ya pomana o catueteo mi aranduca apojao ya pomana y catujan eso bueno he copete upe aranduca y va para catueteo ure con aranduca va a poner pea pete cuña caray marín 2008 peja o más año de coco tembia poja pe yo ya ve casani o ya bue aranduca ya yuja pemba te vaya esa cuana pete aranduca apope. Hei épico peteña aranduca, peteña jaupeva, para aranduca, tera peteña folletos, peteña ese tipo oñembo yo ayupante, jaje tamba, oñembo yepanto yo cuapen, jai peteña aranduca, jai seite. Upe imba esa pomba apotambo dejara temimbo upea vei pona ya esa cua, emba este vaina bo dejara envia pona, emba este vaina temimbo envia pona. Owere copo ñemba apojawa, ñejenduño mongueta, ñemoñe jai. Dowere copaira moco amba doi coisna ñambo un apete iñe aguabeña ña ina guaranire añambo era un guaraní te cote ñambo barete co hay un catupir de catu ñambo que pete iba ñambo de pana yo cuape o juana yo pore co catupir va esa guaye hay pire powere co ania veilla puta peñe epona hay pire pende guaraní mete cote vejina ya ha mi de amogoto está yo ye puta peñe epona hay pire pende te coteña moinguea ve y pete aranducape ambuesa guaye hay pire un mi oporomo marandúa va ese tipo un mi gembicoa tirecoba hasa pues antes ya ella puta mombe una caso mombe upu ñe potu jaupea vende allá vean a moto mie oye esa cuapa te envía oye esa llena anía oye va apoya catundo ye gui lleva un era un mitem de apoyo que todo esa mitangüero esa cuau y cuá jao mombarete jao hay que pedir tu pure habe y añete habe y cuá jao oye juputu página pe oye juputu se va terate cote oye mombarete ve omba a poco apa ye winte te mimbo terambo jaro y sambu vaina vean buena ve y pona un mitem mimbo y saso ve animbo jara un ende que tú ya pomba ve ya van a cuá ta tomumbe upege miandu te a todo ero yera peje miandu a ve y je huire inte
Oye, esa cuave pa ipupe marandu teramba apona, ambuemba. Ñande ya por marandu kamba apona, ni coteme pe marandures en bukumija te coteme ñamomba apo umite mi boebe. Oye, esa cuapico yo ayujaca tu piricuera, un papel progresión cíclica. Además, cuestera ojote donde otro añonto lleva uno ñemba apo más cuere. O tiene una progresión lineal. Siempre la sugerencia es en lo posible que haya una progresión cíclica y no una progresión muy lineal. Temimbo épico y catu y cumbuye y pireja oimo a haisha. Ania beña moishu pero mi tembiapo handa ya heyai ha cuera owero yerape gemiandu. Ñande ya hipotape ñande ya imo a haisha ante ha ñande ya ñamoi ñande ya hipota haisha ante ha upepente. Upea vina hiponaimba evi upechao na iña putun uro kumo ai umi temimbo e. Oye esa cua sazón y yejaina lleva niña de ella muy invaitemba a cuera ojaiana a esa mi jayana mi mitata y sazoto güero yera a cuera hoy pota jaisa a cuera y catu jaisa hay bajabemba esa poye jesani ella y cua aranducabe oñe momaranduja o por momaranduja uate mimbo tera pa opita peñe erete puye y cua apende pambuemba está lleñande ñambo epe guaraniñe Hanyambo epe hete punte nañamo mare teipe mitai que tu hawaisha oñemo marandu o poromo marandu upea peñe ha upea heta ye upe pe kwa pona upea o hendua ñandere chavo kwa pona upea sa antes ñandere mimbo omo ama hipe educación media tercero wi once hikwei hanoñe ekwai que noñe ekwai guatere hikwei guaranime hañande are mi mañambo es hueso que era guaranime son 12 años que estamos enseñando el guaraní normalmente como segunda lengua, sin embargo, a veces los chicos no salen con las capacidades suficientes como para comunicarse o recibir informaciones en guaraní. Upeaje y sea veimba ejina, ya es chacuana, umiaran tu cama a poner mañete, jabe pa oñema apo, umiba y gato hawaisha umimita oñe equa. O en tu cua oñe equa, hanilla puta vejete pubende pe gramática, pe peñe ete cua vende, handa y catu hija cuera oño mongueta guaraní ñeme. Peante, aguillevete, muchas gracias. Debe catumbo dejar y por ahí te veis jamba. Co aranducapi como y catuye yuju, ya y cuau caminan de inunguerape. Sengo nda umi aranducar eran boejara henanda aiwi amo hena cuaco amanda yeru pija lleva catu hoy está interei aranduca upea putepe se voy a yapo mi aranduca a veía yesare cuambue tapizao yapo eres mi aranduca upea rupia en y yo bueno he catu esa se ve esa ve y pona beba esa hoy está aranduca Catu te coteme vagina ya mombarete veo mi mitad no su cuera oñe equa hawa o hendu qua hawa guarani anilla puta pejete pubende upeañe te jabe sewana se pueda puseve de pueda pundeve hoy pueda propa a ver heta yeña de mitanguera o hombo es haope ha onse yeunte hikwei oñe equa une guarani me va ewi ñamombare tepe yehai pire pe aranducape ñande yahai ukante sube cuera ha pe aranducanda yai purui y catu hawa esa cuera oñe o hendu oñe hata isazo y que pe ñe guaranime vea pe te cote ñamombare te deja esa pe me con aranduca y catu yuhui me habe catu se con anga ya pues ya cuepe se mo kine nga esa wi oñ aranduca ha oñe aranduca oye oñembo hecopona beba ha iba be catu oñembo hecopona beba na catu hawa esa hoy putun wañe te umite mimbo epe hoy kwa hawa guaraní nei ahuye ye nei llamo a Hanwa onita ya nendia pe ya neiro Miguel Ángel Verón ha oñeta ñandebe guaraní harandupu ombo oñembo Hanwa ubutupe poreje reime maorendibe Miguel Ángel Verón tereguaje por aite va ese ya te va de feliz gusto tal vez cuando te hace Chile con bebé ministro hija ella ni ayudo y ya tú no va a ministro mira donde venía que estoy poniendo interculturalidad plurilingüismo de Chile Secretaría Ministerio de Cultura de Chile bueno abuite andure upakwa vemos dejar a Catupuri Dionisio abi abuyende vemos dejar a Graciela ambueta pechacuera o ñe ma pe lleva señor mi ai me na kuriam bu henda bu pe con ai kiramo
Sengo a eso casami petei tembia por lo muñe pinu bajar un poco estaba no ina umana uibe a ver se puga pu ore pe imagina yani no Dionisio pesite ajendu Ecuador y cuan este y pe carayoñe eva bueno está llegando no ñembo indígena ñeme Ecuador pe sa yo y pollo apu sa yo y material en upesana moñambo estaba la material allá y que todo esa ñambo Ecuador hape vaginape o eso caña ni no hace eso casi migo a ver ahí sapu ahí te estamos tú sabes mi coa a la pita co se o cosunda y por cuagua así. Oye, Cuama, Miguel, de presentación. Oye, Cuama, entonces estás de más si te mojas la señora no tan oye, Cuama, oye, vos a cuándo dejó, oye, Cuama, oye, ¿sabes? Agullemos, nei guarani es arandupu oyembo es agua tu pepore gerenda ore peturo moñe pero agua fonde ha Juan Arombojo Severo ina ha te Dionisio a esa Universidad Nacional de Itapúa de o no sé Peixagua hatamora igual de igual independiente me pepe que bue nei no esa un pepe tamora que tuya guapu hañamo petei te la ya esa ñaño putu ya que toda esa a pollo apu y pona yehu puturamba epa huputu sepe pollo apu pero mojeño iba crear una plataforma para la enseñanza en nivel en línea nivel A1, según el marco común europeo de referencia de lengua guaraní, a fin de facilitar la enseñanza, el aprendizaje y la modernización de esta lengua. O paite abro ahí mo coebeña me de guaraní más castellano va epa yehu putubo ira oñe putubo oye huerecobo guaraní bo esir tu pepores, o sea, en línea lleva. Oye cuapia es guaraní ofrecer al Estado y a la sociedad un curso de guaraní comunicativo, pero na ñani no ya cuando hay tendas ya cuando guaraní le te año y por una bella igual upesaramo ñane putumo cuava ya por upa es guaraní comunicativo moderno e interactivo en línea de manera a aprender en forma amena, rápida esta lengua oficial del país y la región. Oñe en boca tu perigo pues son boejara va a pujar a estado peguape a fonde umia pe y por imaginas igual a cuando aroñe heroína que director fonde peguandi que también esa cuave cupo yo apoyo y por ñanele tan guau yo mi embajada jare amboete tame oñe petumo yo huputu ha oñe bogotá o mi apoucapu mi normativa lleva pues juñe eres igual con usted ley de lenguas oñe boeja oñe masai o guaraní o paite pollo apu lupibe facilitar la enseñanza y por último oyembo pugajú ha oye koi guaraní te cotempe guaraní ñambo pugajú te cotempe ya koi ya esa página cuan guasuña neñe oye jeju oye cua oye ñe ha mamá Paraguay ñe moñare ha pitaguata y yaguará ese ape amoipe castellano peguande aye pa. Esta plataforma ha sido creada con el objetivo de ofrecer a los participantes un curso de guaraní, lengua guaraní en forma virtual para aprender este idioma de manera comunicativa, amena, fácil e interactiva a través de herramientas tecnológicas y métodos de enseñanza modernos. Es un curso básico para principiantes y está dirigido a interesados en general de todas partes del mundo que desean aprender el guaraní hablado en Paraguay o guaraní paraguayo. Esto hay que decir también, aclarar que es el guaraní paraguayo. Recién estaba escuchando el guaraní de Bolivia, Hatuchoy Codeña de guaraní. Este curso ha sido creado por profesionales de Guimara, tanto de la Fundación como del Instituto, con el apoyo financiero del FONDEC. Los contenidos han sido elaborados y están siendo elaborados porque estamos en proceso de construcción conforme al marco común europeo de referencia para las lenguas. Estos contenidos, queremos cerrar nosotros en un tiempo no tan lejano, los contenidos correspondientes al nivel 1 y este curso tendrá un seguimiento para llegar hasta niveles más elevados. Un poco la descripción, cada lección se inicia con una situación comunicativa en la que se emplea la lengua.
situación comunicativa, tu universidad, a nivel de guaraní, estigmatización, llamamos barete guaraní, a cuenta de cocuepe, guaraní, hoy queda universidad, hoy queda banco, pues entonces ya veis la cocuepe, hoy queda tenda plajube. Con apoyo de vídeos, audios e imágenes. Se presentan abundantes y variadas actividades para escuchar, practicar la pronunciación y la comprensión auditiva y el uso oral y escrito en el contexto de la situación comunicativa presentada. Paralelamente se presenta información acerca de la fonética, la fonología, la morfosintaxis y la estructura discursiva de la lengua, que a su vez son fijadas a través de ejercicios diversos. También se presenta información acerca de la lengua guaraní, las normativas, esto, las políticas lingüísticas, y cuando termine, queremos nosotros ir certificando a través del Instituto de Humana para las personas que van cursando. Y nos gustaría llegar hasta niveles superiores. Y también tenemos como proyecto trabajar ¿cómo se llama esto? Examen de suficiencia de guaraní. Bueno, Pepe de eso que hace mí, en vos a ir un dimbo después, mi tenón de guava, ya en vos después te hija, lo maite ir, epa, oye, juputita, por un maite guaraní m, remba por andú guaraní me, rey cumbures endú, jaremoñi eva, habe mi simi guaraní a seguete. Jao paiteva, romoí guaraní a castellano. Moco hija tú, como después rey cuata, o sea, objetivo, oye, maite o para bope, oye, por cuava, maite araboba, oye, por juanwa, pues haré cueca, aru, etcétera. Reño mongetambo conmigo, el embojía pupo na bebo guaraní, guaranime, rey papá, abei guaraní. Oja, pues jaca tú, como después rey cuata, remba por andújar en bojobaibo, guaranime. Rey cuauca, mo guapande, handero guagua, remo susu, gua, tera, oñemo ñeteva, ha ñeteva, rey cumbu ponabebo, regendú, jaremo ñeva, ha rey porucua guaraní, yeja icatú, irundija, pepe oimba, esa pajera peape, puya ya, va, para y cuata, remba ponandú, remba de ponandú jaren bojo baikua, esa pa guaranime, ñamba de ponandú, esa pa ñam bojo baikua, guaranime, rey cuamba rejeca, tena rey potaban de la pisape, entonces, ese con intenciones comunicativas ya era castellano, rey cuaja, rey purú, maitei formal y no formal, esa pa, no le esa pa ya está saludos formales y no formales, guaranime, los allá de peisa, rey cumbu ponabe, regendú, jaremoña eva, reikuave, guaraní, yeja y catu. Bueno, upepe irundu, después irundu japebe. A eso casi mi PM, bukumi. Coaco, pollo apica, tu moye puru. Co a la poco y mesado, reñe puru, que te curso, lorina, está tapizando, ñe, cuaya, guaraní, pues que toñe monandú, jaro y puru, tama coaco, pollo api. Y que toja maíza, rombo bastado de envía, pues lleva. Esa mi te que tu pa ambo weju ko vai que toja maíza a jupian bueva. Sapuite. En todo caso, esa mitad más directamente, yo voy. A pesar de eso que hace PM en Word, en papel, ¿cómo se llama? PowerPoint. Peixar un bosaco y voy a dejar la cuera. Pepe Oñi Pinú, Ape Moco y Jape, o pedía eso que hace PM Misimi, en línea para el sistema o WhatsApp. Se forza con en el tema botita y no vas a agarrar. Bueno, Pepe OIP, objetivo de evacue, Pepe romba a Pope, maiteiro ni Pope, misetewi, iguetewi, a repetición. Los OEC, coagina pembo, Pepe tenja, lección 1. Coaje lección 1, Pepe tenja. Pesa, apo intembia poná, ape ya esa tama esa pe que tú ñamba apope Duolingo mía esa ñamba apoja esa vei ape ya le comanandú estructura de jegua o igual anime haron boyere peite castellano que vei y que toma esa tapizadora de cómo coibeñe m
APJC, informaciones, APJ PTI, autoevaluación. Cada lección PTI te no mi, voy a empezamos o el PTI autoevaluación. Sapete, ya me quedé sapete a mí. A esa mete y que tú vas a KPMP curso. Voy conmigo. Ya me quedé veo, sapete. Creo que está eso también sapete. Creo que tú sapete también vas a ya a hospital sapete eso que hace minde. Nee. Pero imagínate, voy a decir, pesa hoy ape y que tú maitei hoy mo cuenta pisa oñe Eva, ape ya le no Mauro Lugo hoy cuaucape curso, ape hoy mo cuenta pisa oñe Eva. Hola, ¿cómo están? Bueno, ape me te envía poner, va y se apañan va a pota. Ape presionamos maiteiro rig. Respuesta correcta. Incorrecta. Maitei. Maiteiro rig. Entonces, Pepe, respuesta correcta. Pepe me más sebe. Agendú o gendú mi tapizá o ya poseba. Ape hoy ya se me va a poner. Ape hoy no mungueta. Bueno. Después para ahora coco programas ahí ya de nada. Que te digo nada. Guajara los upima irundja. Apeva o JGC abuelita no me acoba. Que toma ese mismo que está. Los JGC Boguetepa. Pepe que toma ese tema. Cuando este irunde lección voy a pedir oye jupi prueba. Me voy a sacar los jueces, repetido fondeja, repetido beta, veiro va por beta en la escuela. A PMP esa eso ahí también contenido pembo pues ponemos en ganaba. Entonces los niños está te envía poner mi simimía, repetición o hendú o bojo vaya ir a mope esa güey se y un voto ve supe o inde por agua poner irundu. Va esa banda pues haré ahí se carupona esa parte de pujaré peso bojo baija de ley por agua mapa hoy pona ahora hoy pona mores asabe joan de ya por poner tú le ya por llegar a les asabe vea pues salmo hina pero moñe puno ambos a la color pupe voy a hojar para ese papel castellano inglés portugués miña pues o viví o verá un mimbipa ahora ni me está llegando a aranduca iren de gueterías está llegando a aranducando ya y pona y vaya para no llevo saco y pona y va está llegando a aranduca pues está ahí pese a generar eso estigmatización ya esa pa o pesar a moñambos está de mi porú pues yo apu ya no ese ñambo igualani ape hinape lo bogotá vamos a la escuela aguye pm serendure o ñandi paya ko ita que toma esa ñamo barete ñandi que toma esa tapisecuela o ñamo anduce o ikua abeja ko ite oye porú o pagenda pejo pamaina aguye mo a la ñanda araboningo no putu pamo ñande ñamo que tanto ñamo que cuase wija ya shaucabo pama ella ponaba ya jabo y pona aguye taite jabu apame mabe oña ko ñande en nivel ko árabe ha anga tu no ponandu ha hawecha y katuye ha igoteri Facebook live be hatena YouTube ha katu ha sha pe oñembo baita ho nei añua mabe pe aguye aga katu ha hawecha ya hasambu ñomo que tape ma tape hasa por ainte aguye vete aguye ya se
comenzó antes por ahí. O sea, yo no voy a salir luego acá.